ya no nos interesa la vida del paciente, ya no nos interesa el paciente. Con el diagnóstico lo que hacemos es poner un tapón. El diagnóstico es los árboles que nos impiden ver el bosque, y eso lo hemos aceptado voluntariamente. Y el diagnóstico estigmatiza, y el diagnóstico en cierta medida paraliza. Pocas veces se ha pensado en si los protocolos ayudan al paciente. Cuando yo empecé a hacer psiquiatría, para empezar, la depresión prácticamente no existía. Ahora puedes estar depre. Pero fíjate qué matiz, puedes estar depre, pero no puedes estar triste. Nadie quiere a nadie triste. Pero si estás depre, entonces ya sí, entonces ya te puedo acoger. Es el valor del diagnóstico que tú decías antes. Cientos de estudios que demuestran que pacientes esquizofrénicos no tratados a 5 años están mejor que los tratados. Claro, el motivo de consulta nunca es el problema. No siempre preguntamos porque a veces nos queremos escuchar la respuesta. No sabemos qué hacer con la respuesta. La especialidad de psiquiatría nos enseña a preguntar directamente. Así que preguntar es muy fácil. Lo que no estamos es formados para escuchar la respuesta. Nadie se vuelve loco sin un motivo. Familia, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Destellos de Sabiduría. Hoy es de esos días que tanto Sara como a mí nos hace muchísima ilusión grabar este episodio. Creo que va a ser un punto de inflexión dentro del podcast. Tenemos hoy a una eminencia, en mayúsculas, a un psiquiatra con más de 50 años de experiencia en el sector, con un discurso absolutamente revelador. Yo le estaba comentando que es el hombre que ahora mismo está de moda. Doctor José Luis Marín, un placer tenerte. David, Sara, el placer es mío. Realmente el placer, estoy absolutamente encantado, sorprendido incluso de que me hayáis invitado a formar parte de un podcast que además se llama Destellos de Sabiduría, ¿no? Hombre, por supuesto, porque tenemos mucho que aprender. Me sobrecoge, ¿no? Estoy encantado, muchísimas gracias. Gracias a ti. Es un honor. Sí, yo, doctor, bueno, te lo he comentado fuera de cámara, pero lo quiero comentar aquí. Cuando te escuché por primera vez, para mí fue un regalo. Porque, bueno, pues como psicóloga, que hace 15 años que terminé la carrera de psicología, el máster, etc. Y me acuerdo que yo cuando estaba en la facultad, bueno, muchos días salía muy frustrada, ¿no? De lo que había escuchado, de lo que me habían explicado, porque si bien yo me esforzaba muchísimo para entender su lógica, ¿no? Y estudiaba mucho y aprobaba todo lo que tenía que aprobar, pero pensaba, y ya está. O sea, no hay nada más, o sea, todo se reduce en esto, ¿no? La complejidad y la profundidad del ser humano, los profesionales en teoría, ¿no? de la psicoterapia, y ya está, solo es eso, ¿no? Entonces, escucharte, te tuteo, con tu permiso, escucharte, claro, para mí fue como un wow, ¿no? Alguien pone palabras a todas esas intuiciones, frustraciones y esas peleas internas, ¿no? De alguna manera que yo tenía, ¿no? Desde ya muy joven, que no las he podido abandonar, ¿no? Al revés, han ido creciendo a lo largo de mi mirada profesional y también mi propia experiencia personal, ¿no? Entonces, para mí es un honor tenerte aquí y espero que esta charla pues, pueda servir a tantas personas profesionales del ámbito de la salud y que nos siguen muchos de ellos. Y no solo eso, sino a personas que han tenido experiencias personales también con psicoterapeutas, o que están sufriendo simplemente y que buscan nuevas respuestas a sus sufrimientos. Así que gracias por venir aquí. Gracias. Sí, vamos a empezar. Sí, yo quería empezar con una pregunta, justamente fijándonos en tu gran trayectoria. Quería preguntarte cómo ha evolucionado tu enfoque terapéutico a lo largo de los años y cuáles son sobre todo los cambios más importantes que has aplicado en tu praxis, que dices, mira, esto es realmente un cambio significativo que yo hice en un momento dado y que fue bastante rompedor, o algo que tú destaques sobre todo de ese cambio en tu praxis terapéutica. Yo me recuerdo desde muy chiquitín y desde luego desde que empecé a estudiar medicina, me recuerdo cambiando cada día. ¿No? Luego esto lo encontré en palabras en un cantautor que a mí me encantaba, me entusiasmaba y que conocéis, a Luis Eduardo Aute. En una de sus canciones Aute decía: el pensamiento no puede tomar asiento. El pensamiento es estar siempre de paso. Y bueno, eso lo escuché mucho más tarde, pero yo recuerdo haberme sentido un poco conforme con casi todo lo que iba escuchando. Fui un mal estudiante de medicina, no me gustaba. Fui un mal estudiante, muy malo, muy malo. No disfruté nada de la carrera. Siempre cuento que lo que más me gustó, de lo que mejor aprendí en la Facultad de Medicina, en mi carrera, fue jugar al mus.
siempre lo cuento. Jugar al mus. Aprendí a jugar al mus, yo no sabía jugar al mus, y aprendí a jugar al mus con otros descontentos. Claro, también con otros rebeldes. ¿No? Con otros rebeldes en la cafetería de la facultad, y me enseñaron a jugar al mus y aprendí. Eso lo recuerdo como algo muy valioso. Empecé a ser buen estudiante de medicina cuando terminé la carrera. ¿No? Cuando terminé la carrera, entonces empecé a estudiar lo que me gustaba, que tiene que ver con esto, con lo que he dedicado toda mi vida profesional y que no he dejado ni un solo día de estudiar. Así que he estado cambiando casi desde el primer día. Yo termino la carrera, en ese momento yo ya quiero ser primero psicoterapeuta, lo de la psiquiatría es secundario, pero quiero ser psicoterapeuta y me inscribo en un curso sobre terapia psicoanalítica, que era lo único que en los años 70 a lo que teníamos acceso los médicos, porque el psicoanálisis todavía estaba en su apogeo. No como ahora. No, entonces empezaba. De hecho, eso es uno de los primeros cambios que hago, ¿no? Yo me doy cuenta también de que el psicoanálisis, cuando empiezo a estudiar psicoanálisis, me doy cuenta enseguida que el psicoanálisis está muy bien, pero que no es para mis nervios. O sea, que no es para mí. Claro. ¿Sabes? Yo tengo mi propia práctica terapéutica como paciente, ¿no? Y estoy tumbado en el diván y hago claro, lógicamente en el aprendizaje está incluido todo esto, ¿no? Y me doy cuenta enseguida de que esto no era para mí. Yo después empiezo a trabajar en un hospital y la terapia psicoanalítica no es compatible con lo que yo quería hacer en medicina, intentando ayudar a muchas personas, ¿no? Con esto no podía. Así que después de algunos años, el primer gran cambio que hago es incorporarme a lo que habían hecho otros antes ya, que es aplicar el psicoanálisis a la práctica clínica ya de finales del siglo XX, ¿no? 100 años después de su invención, y entonces me incluyo en esto que se llama psicoterapia breve, que es toda una corriente de psicoanalistas intentando vamos a mantener algunas de las características teóricas, la teoría del psicoanálisis como manera de comprender al ser humano, pero la técnica terapéutica no puede ser esta, ¿no? Y entonces ahí hay un gran cambio, ¿no? Psicoterapia breve inicialmente sigue siendo una terapia psicoanalítica, y tampoco me termina de convencer. Así que, bueno, me parece que hay muchas otras cosas que pueden ser aplicables. Yo estudio mucho, me interesa mucho, hablo mucho con mis pacientes, escucho, más que hablar, escucho mucho a mis pacientes, escucho las necesidades de las personas. Y, bueno, vamos incorporando en este modelo de psicoterapia breve, pues vamos incorporando cosas que tienen que ver, cosas en todo caso que se han investigado, que tienen que ver con la investigación, no solo intuiciones, sino cosas que vamos comprobando que la investigación demuestra que es útil. Y yo he estado cambiando toda la vida. Luego la práctica de la psiquiatría, yo me voy a Gante, a la Universidad de Gante, a estudiar psiquiatría, y bueno, pues luego hay la práctica de la psiquiatría, hay un primer momento con una psiquiatría, la que aprendo en Gante, la que empiezo a desarrollar. Luego se publica la tercera edición del DSM en 1980, y ahí cambia también. Ahí hay un cambio para toda la psiquiatría occidental, ¿no? Siempre lo recuerdo. Mira, justo con el tema del DSM, que te hemos escuchado decir, que a veces realizar un diagnóstico como psiquiatra o psicoterapeuta puede hacer que dejes de ver a la persona y ves efectivamente una página de ese libro, ¿no? Eso es. Me gustaría que pudieras desarrollar un poquito más esta cuestión y de las consecuencias negativas que puede ir asociadas a plasmar un diagnóstico de este tipo. Tú lo has dicho muy bien, David, es exactamente eso. Lo que pensamos, y esto no es una opinión personal de ninguna manera, esto es una corriente de la psiquiatría crítica actual y somos miles, ¿no?, quienes lo planteamos. Y no solamente miles, a nivel individual, ¿no? El Instituto de la Salud norteamericano ha invalidado los diagnósticos DSM. Es decir, en el Reino Unido están en la misma dirección. Sí, el DSM-5 ha terminado, yo creo, de matar la fiabilidad, la poca fiabilidad que le quedaba al DSM, ¿no? La quinta edición ha sido un desatino. Qué fuerte. Desde el punto de vista clínico, ¿no? Sobre todo clínico, ¿qué es lo que se hace? Se ha confundido el DSM, que es un manual de diagnóstico y estadística, se ha confundido con un texto de psiquiatría o de psicopatología. Toda la psicopatología se ha perdido. Lo que nosotros aprendimos y defendíamos es la psicopatología, que es el intentar entender el por qué esta persona en un momento concreto de su vida desarrolla estas manifestaciones. Entonces, el sufrimiento humano se manifiesta de diferentes maneras. Finalmente, el DSM, como yo siempre digo, el DSM no es más que un catálogo de las manifestaciones del sufrimiento humano, nada más. El DSM simplifica la práctica
obvia la psicopatología, porque no es el objetivo del DSM. Los usuarios del DSM obvian entonces la psicopatología y bueno, lo que consiste gran parte de la práctica psiquiátrica y psicológica, psicoterapéutica actual es escuchar síntomas, agrupar síntomas, hacer un diagnóstico y con ese diagnóstico automáticamente colocar un tratamiento. Un tratamiento que está protocolizado, un tratamiento farmacológico, que eso ya está protocolizado, con lo cual sea en psiquiatría, o un tratamiento con una técnica, con una intervención psicoterapéutica concreta que también está protocolizado. Pero con el diagnóstico lo que hacemos es poner un tapón. El diagnóstico es los árboles que nos impiden ver el bosque y eso lo hemos hecho aceptado voluntariamente. Ya no nos interesa la vida del paciente, ya no nos interesa el paciente. Con los síntomas, con sus síntomas, con el diagnóstico es suficiente. No necesitamos mucho más. Yo me acuerdo que cuando estudiaba entonces íbamos por el DSM-4. Ajá. Era el 4, ¿no? El 4, Sí. Y entonces yo me acuerdo que, claro, cuando lo estudiaba decía, ostras, yo tengo esto. Sí. Que iba leyendo Sí. y digo, madre mía, pero ¿cómo puede ser que yo tenga todo esto y viva sin medicarme, sea funcional? Y yo nunca he tenido que ir ni al psiquiatra ni al psicólogo porque yo misma me voy autogestionando, ¿no? Pero, sin embargo, leía agrupaciones, como tú dices, ¿no? De síntomas y yo podía tener diagnósticos, ¿no? Que leía ahí, ¿no? Sí. Entonces, claro, para mí es como que simplificas mucho la realidad de esa persona y es como que te pierdes lo que decías tú del bosque, ¿no? La profundidad que podrías descubrir en ella para acompañarla mejor, ¿no? Claro, y entonces yo creo que, aparte de todo esto que estamos diciendo, que a nivel terapéutico no haces tu acompañamiento tan bien como podrías o como deberías, ¿no? Como profesional, sino que sobre todo es el tema de las consecuencias negativas del diagnóstico. Es lo que yo te quiero preguntar. Es decir, nosotros por la visión de nuestro trabajo pensamos que cuando alguien recibe un diagnóstico es como que de alguna manera también es como que lo pones en un rol más pasivo. Eso es. Lo victimizas de alguna manera, Exactamente. ¿no? Entonces queríamos saber si tienes, o sea, cómo ves esto, de qué consecuencias negativas tiene para que la persona realmente pueda cambiar o hacer esos cambios internos que necesita hacer. Sí, el diagnóstico estigmatiza y el diagnóstico en cierta medida paraliza. El diagnóstico es esa especie de tapón que ya nos impide a nosotros ver la historia, ver al paciente y ver sobre todo algo importantísimo, que es a mi juicio una de las mayores pérdidas, ver el entorno, pensar en el entorno. El diagnóstico individualiza, o los diagnósticos, una cosa curiosa que demuestra la falta de fiabilidad del DSM-4 que tú estudiabas y que te lo enseñaron en la cátedra o en el departamento de psicopatología. Sí, correcto. Eso es de lo que estamos hablando. ¿Sabes? Que en una cátedra de psicopatología se enseñe el DSM. Eso es lo que me parece la peor pérdida, ¿no? que hemos conseguido con ello, ¿no? Bueno, pues entonces estigmatiza, sí, estigmatiza, individualiza. Esta persona puede tener, tú lo dices, sí, el 30 y tantos % de la población, no sé cuántos somos ahora mismo aquí, pero seguro que alguno de nosotros podría tener no uno. Varios. Lo curioso también, claro, la falta de fiabilidad del DSM, ellos mismos se inventan la APA de la que yo he sido miembro durante 20 años, la Asociación Americana de Psiquiatría. Entonces se inventan un fenómeno curioso que es el de la comorbilidad. Cuando alguien les llama la atención, les dice, oye, mire, es que con esta persona en concreto puedo hacer 4 diagnósticos. El paciente cumple 4 diagnósticos en el eje 1, entonces, y además 2 diagnósticos en el eje 2, en nuestra trastorno de personalidad, tenemos 6 diagnósticos con esta persona. No se inmutan. O sea, bueno, muy bien, pues ya está, esto le llamamos comorbilidad, fantástico. Tienes 4 diagnósticos, pues eso además nos ayuda porque podría tener entonces 4 tratamientos. Claro. Lo cual, por cierto, es fantástico, ¿no? ¿Y eso qué hace? Pues entre otras cosas lo que tú dices muy bien, Sara, es quitar agencia a la persona. Entonces ya se individualiza, es algo tuyo, es algo que te pasa a ti. Y luego la segunda vuelta de tuerca a todo ello es el modelo del desequilibrio neuroquímico. Entonces lo que te ocurre a ti. Que lo que pasa es que tienes un déficit en el funcionamiento, en el metabolismo de la serotonina, o de la noradrenalina, o de la dopamina, dependiendo, ¿sabes? O del GABA, y eso es una cosa tuya. Es
una cosa tuya. Entonces esto lo vamos a corregir con un medicamento para el resto de tu vida, porque el modelo que se adoptó en los años 90 era este modelo médico comparativo a otras enfermedades. Es el ejemplo que he escuchado a cientos de compañeros y que yo en algún momento me lo creí, claro, al principio. Hablando de cambios, también me lo creí, claro. Esto es como la diabetes tipo 1. A un diabético tipo 1 le falta insulina. A ti como depresivo, como deprimido, a ti te falta serotonina. A los diabéticos les administramos insulina y ya está. Y a ti lo que te vamos a administrar es un fármaco con estas características que inhiben la recaptación de serotonina, ya sabéis, y eso va a recuperar tu desequilibrio químico y ya está. Y con ese medicamento probablemente para el resto de tu vida. Te va a hacer dependiente de ese medicamento. Te vas a hacer dependiente y vas a quitar, claro, y con eso, entre otras cosas, porque el medicamento, que es una crítica que se me hace con mucha frecuencia, es que los medicamentos ayudan. Sí, los medicamentos ayudan, esto es absolutamente indiscutible, pero los medicamentos son un recurso, no pueden ser el tratamiento. No son el tratamiento. Mientras nos centramos en el tratamiento farmacológico, estamos dejando de mirar otros muchísimos recursos que la investigación ha puesto a nuestra disposición, ¿no? para ayudar a esta persona deprimida, ¿no? Dentro de lo que hablabas de la protocolización, claro, protocolizar un tratamiento psicofarmacológico, bueno, pues está ahí, pero protocolizar la psicoterapia, no sé, me parece como más grave, ¿no? Que diferentes profesionales incurran en aplicar el ABC frente a distintas personas. Es decir, que mi praxis psicoterapéutica sea exactamente la misma, o sea, como quien prescribe un medicamento. Cognitivo-conductual, sí, o sea, básicamente. Me parece quizá un poquito más aberrante. No me provoques. Provócame, que estás en tu papel. Sí. Bueno, se protocoliza. Los protocolos están en todo caso, los protocolos como las divisiones técnicas, la invención de técnicas, la invención de psicofármacos, se han descrito, y sabéis muy bien, ¿no? Más de 500 técnicas de psicoterapia descritas, ¿no? Todo estos protocolos están al servicio de los saberes, están al servicio del conocimiento, están al servicio del terapeuta. Los protocolos ayudan al terapeuta. Pocas veces se ha pensado en si los protocolos ayudan al paciente. Pocas veces se ha pensado. Porque no es fácil tampoco, ¿no? Y ayudan, los protocolos nos ayudan a nosotros, nos facilitan las cosas. De verdad, pues este diagnóstico y el DSM en ese sentido es una bendición. Claro. El DSM te lo pone tan fácil. ¿Es simplificación? Es simplificación, ya está. El paciente viene, te pasan cosas y nosotros, de una forma absolutamente artificial, pero porque está protocolizado, está definido en el DSM, que teóricamente tenemos la imagen de que tenéis los alumnos de psicología y la población, es que el DSM es un texto científico organizado a base de severos estudios de epidemiología, de clínica. Bueno, pues tendríais que ver cómo se hizo el DSM, cómo se hace el DSM, cómo ha sido, porque está escrito, eso está escrito. O sea, quien quiera saber cómo se ha inventado los DSM no tiene más que pedirme de documentación y yo se la doy, cómo se ha hecho. No hay nada científico, absolutamente nada científico. Esta idea eso, que ¿no? nos vendieron en la facultad de que nos estaban enseñando lo más científico que tenía la psicología, que era el modelo cognitivo-conductual. Bueno, de hecho a mí podría afirmar que casi solo me enseñaron ese modelo. Psicoanálisis de 5 años de carrera, literalmente me dieron 2 horas. Literalmente, lo que estoy diciendo es así. 2 horas por considerarlo pseudocientífico, ¿no? Esta palabra que a muchos les encanta y a mí me pone tan nerviosa. Y me interesa mucho, es decir, ¿los DSM serían pseudocientíficos? Forman parte de lo que en los últimos años venimos llamando, a partir el término es de un psiquiatra infantil en Londres, Sami Timimi, que os recomiendo que lo sigáis. Él habla del cientificismo. Esto es como la psicología, como la psiquiatría, como la medicina en general. La medicina no es una ciencia, la psicología sí, pero la medicina no es una ciencia, la psicoterapia tampoco. La medicina y la psiquiatría no es una ciencia, la psiquiatría es una técnica. Claro, es tecnología, es pura tecnología, ¿no? Pero no es una ciencia. La psiquiatría se nutre de diferentes ciencias. Y luego lo que ha hecho en estos últimos años parte de la psiquiatría, porque cuando hablamos de psiquiatría no se debe generalizar, pero parte de la psiquiatría lo que ha hecho es utilizar artículos científicos, pero solo unos,
Con lo cual el método científico está muy sesgado también. Se utilizan algunas cosas mientras sabemos todos que hay otro conocimiento que no se utiliza. Eso ha ocurrido y eso ha permeado, como se dice ahora, también a la psicología y a la psicoterapia. El modelo cognitivo-conductual es, para empezar, es más fácil de enseñar y de desarrollar que el psicoanálisis. Yo no voy a defender a estas alturas el psicoanálisis de ninguna manera, de ciento y pico Pero años tampoco después. El cognitivo-conductual, Claro. ¿no? Yo no voy a defender a ninguno, porque Ninguno. lo que dice y esto está también en los libros, y hay libros enteros publicados y muchos de ellos traducidos al castellano, y hay miles de estudios de metaanálisis muy bien hechos que demuestran que la técnica terapéutica solo es responsable de entre el 7 y el 12% de los resultados del tratamiento. O sea, que lo que cura no es la técnica terapéutica. Lo que cura en psicoterapia no es la técnica. Entonces, pues... Eso toca las narices a unos cuantos. Eso seguramente toca las narices. Bueno, porque claro, has estado 5 años estudiando Sí. y luego... No, y que te piensas que haces algo como muy... ¿no? Muy científico, ¿no? Que me preocupa un poco la manipulación de lo científico. Ahora estamos en un mundo en el que se ha pasado de creer unas verdades reveladas de una manera a creer otras verdades reveladas de otra. Ahora la verdad revelada es que es científico. Estudios científicos, y con eso te venden cremas, te venden cosas científicamente probado, ¿no? Una pasta de dientes científicamente probada. Yo me pregunto, bueno, ¿qué habrán hecho? ¿Cómo serán los estudios científicos para demostrar que esta pasta de dientes te pone la sonrisa de George Clooney? Y a veces vemos películas de hace 20 años cuando los actores tenían los dientes normales. Ahora, en los últimos 10 años, los actores todos tienen una dentadura pintada con Titan Lux, en esmalte blanco, ¿no? Bueno, pues la pasta de dientes también se prueba, testada científicamente. Y a partir de que es científico, ya está, ya vendes pasta de dientes. Pasta de dientes, o crema para el sol, o crema para no sé qué, anti-envejecimiento. Ahora la cosa es que no nos vamos a morir y entonces vamos a ser viejos, decrépitos muchos años. Y todo, de repente, hay alguien que te dice que esto es científico. Y cuando tú lo debates, sí, pero hay alguien que te dice, no, es que esto es científico, ¿sabes? Y el uso de la ciencia de esta manera es lo que llamamos el cientificismo, que yo creo que es uno de los males de nuestro tiempo, ¿no? Sí. El mal uso de la ciencia. Porque... Por favor. ¿Qué crees que, justamente como ahora estamos hablando de este tema del mal uso de la ciencia, que la ciencia es, gracias que existe y es súper importante, pero se puede hacer un buen uso o un mal uso, ¿no? Eso es. Un uso interesado, un uso con ética, ¿no? Y con propósito, ¿no? Yo creo que hay diferentes tipos de usos. ¿Crees que ha sido un error que los psicólogos o la psicología, ¿no? Como ámbito de conocimiento haya querido equipararse al modelo médico? Ay, mira, Sara, yo tengo muchísimo respeto a la psicología, por motivos obvios. Para empezar, porque a mí la psicología me ha enseñado mucho más que la psiquiatría. Es decir, la psicología es una ciencia, ¿no? Y mi actividad fundamental ha sido psicoterapéutica. Estoy muy cerca de la psicología, pero ya que me preguntas, bueno, me comprometo en todo caso. He venido aquí para eso, ¿no? Yo creo que sí. Ya que me lo preguntas, me comprometo. Yo creo que sí. Lo digo con mucho dolor, porque como quiero mucho a la psicología, con dolor, y eso lo he dicho públicamente, lo digo en el Colegio de la Psicología de Madrid, lo he dicho y seguramente lo has escuchado ahí, ¿no? Que me parece que la psicología ha copiado lo peor del modelo médico. Lo peor del modelo médico, que es el modelo biomédico. De hecho, el modelo médico, algunos médicos pensamos que el modelo médico hace muchos años que dejó de ser médico y deberíamos hablar mejor ahora del modelo biofarmacéutico o del modelo farmacéutico, ¿no? Pero en todo caso, si quieres, seguimos hablando del modelo biomédico. La psicología ha copiado lo peor. Yo creo que ha copiado lo peor del modelo médico. La psicología podía haber sido este contrapunto que nos hubiera permitido mantener la mirada en la psicopatología. Y yo creo que el DSM se colocase en las cátedras de psicopatología, no de diagnóstico, sino de psicopatología, porque el DSM se podía haber colocado en las cátedras de diagnóstico, ¿vale? De evaluación, de diagnóstico. Es un libro de diagnóstico. Pero que eso se haya confundido y se estudie como un libro de psiquiatría, de psicopatología, yo creo que es un error. Yo creo que es un error, y digo en primera persona, el singular. Y seguramente tú también lo crees, por eso me lo preguntas. Pues claro. Claro. Yo voy a usar una expresión tuya que me encantó, Verás. porque tiene mucha afinidad con nuestra labor. Estamos apretando aquí, José Luis. Verás. No, pero hablas de la enfermedad como una respuesta adaptativa.
del cuerpo, Sí. ¿no? Y que, de hecho, nosotros, ya no solamente por nuestra praxis, sino también por las teorías en las que nos fundamentamos y demás, muchas ideas psicoanalíticas, pero también está la psicosomática y demás, que al final pues hay los diferentes, vamos a llamar estados emocionales, ¿no? Psicoemocionales, que no son expresados, naturalizados adecuadamente, pueden tomar otras vías de expresión como puede ser el cuerpo, ¿no? Y me gustaría ahondar con esto, con esta perspectiva acerca de la visión psicosomática de la enfermedad, que al final el cuerpo sencillamente, ahí no vas a encontrar donde realmente reside la enfermedad, sino que es una señal de alerta, por decirlo de algún modo, ¿no? El cuerpo es un campo de batalla. El cuerpo es el campo de batalla, sí, el cuerpo. Somos cuerpo. Yo creo que somos cuerpo todo. Somos cuerpo, ¿no? No tenemos un cuerpo y una mente. Eso me parece que es un gravísimo error conceptual de 3 siglos de antigüedad. Esto en el siglo XVII, aquello tenía sentido, plantearlo así, alma, cuerpo, eso estuvo muy bien, ayudó la filosofía cartesiana y era lo que tocaba en el siglo XVII. Lo que ocurre es que 3 siglos después seguimos diciendo lo mismo. Seguimos separando lo corporal de lo mental. Lo seguimos haciendo todos. Renegando cada día de esa dicotomía, renegamos de esa dicotomía, pero la aplicamos radicalmente en la práctica clínica, ¿no? Somos cuerpo, no se puede separar. La separación entre mente y cuerpo es absolutamente artificial y yo creo que es una de las grandes divisiones que ha hecho mucho daño a las necesidades de los seres humanos. Porque esa división ayuda a la administración sanitaria, ayuda a los ministerios, ayuda a la planificación, ayuda a lo que queráis, pero al ser humano no. No, el ser humano no está separado. Por más que administrativamente nosotros troceamos a la persona, primero... Sí, es exactamente así. Es que me ha encantado. Troceamos a la persona primero en 2 grandes bloques, que es cuerpo y mente, y luego el cuerpo lo supertroceamos. Súper. Lo supertroceamos en 20 o 30 o 40, no sé cuántas son, yo he perdido la cuenta de las especialidades médicas, ¿no? Insisto, eso estará bien. Fue y cuando se fue haciendo es porque seguramente era lo que tocaba, lo que había que hacer. Pero ahora lo que nos encontramos es que eso es una catástrofe absoluta, ¿no? Todo tiene su correlato en el cuerpo. No hay nada exclusivamente mental, no hay nada exclusivamente psicológico, no hay nada exclusivamente hepático. Todo lo que ocurre en el intestino afecta también al funcionamiento de las neuronas. Y, por supuesto, al revés. El entender al sujeto como una totalidad inmersa en un contexto, porque a su vez el individuo tampoco está solo. O sea, lo que nosotros vemos en el hospital y vemos en la consulta, en el hospital general con una fibromialgia, por decir una enfermedad, o lo que vemos en la consulta, con cualquier motivo de consulta en psicoterapia, realmente es un problema de sistemas. Es un sistema. Lo que vemos es un sistema. Eso es lo que vemos en la consulta. Exacto. Yo recuerdo haber visto un podcast vuestro hablando con una colega en el que se hablaba de eso también, ¿no? Así que realmente ni siquiera vemos individuos aislados. ¿Cómo vamos a ver un cerebro aislado, una mente aislada, o cómo vamos a ver un intestino aislado si ni siquiera el sujeto está aislado, ¿no? Y lo que vemos son contextos. Primero contextos familiares y luego contextos sociales, ¿no? En la consulta vemos, y lo que estamos viendo en este momento son enfermedades sociales. Sí. Manifestadas en cuerpos. Yo te quiero compartir a veces una hablábamos antes, off the record, que a ti te gusta provocar, a mí también, ¿por qué no decirlo? Y a veces hay una frase que uso con los alumnos y demás, que es que los motivos de consulta, los problemas, en realidad son soluciones. Seguro. Y lo que pretendo decir es que el cuerpo te está alertando de que no vas por buen camino. Y gracias a esa manifestación de la enfermedad o ese síntoma, te puedes replantear tu vida y muchas de las cosas. ¿Es quizá una perspectiva que el psicólogo sanitario, el psicoterapeuta debería tener, de que quizá eso hay que resignificarlo? Yo creo que sí, tú lo cuentas muy bien y me parece que la mayor parte de los psicólogos, yo creo que en ese momento están con los que yo tengo contacto, que tengo muchos alumnos que están ahí, que esto lo resignifican de esta manera. Sí, exactamente así, ¿no? Utilizando términos, títulos de libros de otros autores de los que yo he aprendido, como Van der Kolk, el cuerpo lleva la cuenta. Me gusta mucho esa expresión, ¿no? O Gabor Maté, cuando dice que cuando el cuerpo dice no. O sea, el cuerpo es el campo de batalla, con lo que el cuerpo es nuestro campo de batalla. Lo que no se puede expresar de otras maneras, ese conflicto emocional que, como vosotros sabéis muy bien, además,
seguramente tiene su origen 20, 30 o 40 años antes de que aparezca el motivo de consulta, porque el motivo de consulta, como también me encanta decir con ánimo de provocar, el motivo de consulta nunca es el problema. El motivo de consulta nunca es el problema. Siempre matizo. El motivo de consulta es un problema. La esquizofrenia es un problema, la anorexia nerviosa es un problema, la depresión es claro que son un problema, pero nunca es el problema. Nunca es el problema. Esa perspectiva, yo creo que esa perspectiva ayuda mucho a los terapeutas, porque esa perspectiva, sin embargo, sí que la tienen los pacientes. Todos los pacientes lo saben. Esto es lo que también siempre llamamos lo sabido impensado. Los pacientes lo saben. Los pacientes saben que esto que nos están contando ahora tiene que ver con su historia. Lo intuyan. Lo saben perfectamente. Lo que no saben es cómo, no saben cómo armarlo, no saben cómo estructurarlo, no saben sobre todo cómo contarlo. No saben cómo, a veces les da incluso vergüenza, porque además lo que han aprendido después de muchos años de una práctica clínica como la nuestra es que han aprendido a no contarlo porque nadie les ha preguntado, por cierto. Nadie les ha preguntado jamás. Suerte. Es exactamente así. Así que si nadie les ha preguntado, lo que ellos piensan es que no será importante. Si eminencias de la psicología o de la medicina, o no, médicos, psicólogos, que saben cosas, no les preguntan por sus experiencias adversas posibles, experiencias adversas traumáticas infantiles, si no les preguntan por eso, pues ellos cuentan que es que seguramente no es importante, que ellos le están dando una importancia y que una vez más los equivocados son ellos. Porque los sabios no les preguntamos por eso, así que eso no tendrá importancia. Entran también en una confrontación interna, ¿no? Porque a mí me parece que aquel abuso, que aquel maltrato, que aquel abandono marcó mi vida, pero nadie me pregunta por ello, así que si los sabios no me preguntan, será que aquello no es importante y eso genera a su vez muchísima angustia. Esto, doctor, que acabas de decir creo que es clave. O sea, lo quiero destacar porque creo que es muy clave. Y a mí es algo que me hace sufrir mucho, porque bueno, lo he tenido que vivir, experimentar en primera persona con familiares, amados, etcétera, de ver cómo la bata blanca, ¿no? La credibilidad que da la bata blanca no tiene en cuenta o no te escucha o no te señala que hay factores muy importantes a atender y a gestionar y a ventilar, a trascender, a transformar. Como no te lo indican, o ni tan siquiera, no es que ni te lo pregunten, es que ni tan siquiera te lo mencionan, que es importante. Porque yo he tenido la oportunidad de hablar con doctores, psicólogos, y yo les digo, vamos a ver, si vosotros sabéis que la literatura científica está llena de evidencia de que el estrés emocional, ¿no? Cronificado, agudo, puntual, es igual, que el estrés emocional, ¿no? Vamos a poner ese ente ahora así como generalista, ¿no? Vale. Sí. Es clave. Sí. Si hablamos de una cardiopatía, de cáncer, de lo que sea, ¿vale? Es clave. No, pero es que son los tiempos, no tenemos tiempo. Vale, ok, menciónalo. Es decir, quizás el mero hecho de mencionarle en una frase, que son segundos, a una persona, aparte del tratamiento que tú le estás dando, ¿no? Lo que sea, le digas, oye, revisa, tienes que trabajar, si en este espacio no podemos o no es adecuado, búscate un terapeuta. Y esto es fácil, ¿vale? De implementar, claro. O sea, esto es fácil, es mencionarlo, que tu mundo emocional, tu historia personal es súper relevante en esto que te está sucediendo. Qué bonito. Y claro, a mí esto me entristece mucho porque lo he sufrido de tener gente muy enferma que amo, que no creían lo que yo le decía que hemos de trabajar tu historia, que tienes que ponerte en coherencia, que no tienes que cambiar tus dinámicas de relación, de tus relaciones significativas con tu esposa, con tu tal, que esto te hace sufrir mucho y esto te está influenciando. No, a mí el oncólogo me ha dicho esto y yo solo hago esto. Entonces, dices una frase, ¿no? Un instante de decirlo y la literatura científica lo sabe. Y esto, doctor, yo te quiero preguntar, ¿qué crees que tiene que suceder para que los profesionales de la salud tengan esta humanidad? Porque yo creo que ya es un tema de humanidad, de decir una frase. Sí. ¿No? Abrir la puerta. Yo creo que simplemente abrir la puerta. O sea, esto es darle a la persona, darle al paciente la oportunidad de que pueda integrar su vida, que su vida tampoco son trozos. Acostumbrados como estamos a trocearlo todo, también troceamos las vidas de los pacientes, ¿no? Pero eso lo hacemos nosotros, pero los pacientes no, ellos saben. Lo que ocurre es que
lo saben. Y cuando alguien les da la oportunidad, y esto está muy bien descrito en la literatura científica, como tú dices, científica en el mismo ámbito en el que se desarrolla la otra ciencia, ¿sabes? Esto está muy, muy bien descrito. En cuanto a que les das la oportunidad, van a referir una historia traumática que ellos saben que está vinculada con su actual motivo de consulta. A lo mejor no podemos hacer nada en la práctica, porque el sistema sanitario, tal y como está organizado, no nos lo permite, pero abrir la puerta, el poder decir, tienes razón. Esto es, vamos a legitimar aquello que te pasó, es importante. Ahora, en este encuadre, yo soy cardiólogo, médico de atención primaria, incluso psiquiatra en un centro de salud. En este encuadre no voy a poder, no tenemos, pero eso es importante. Claro. O sea, tienes motivos para... Antes de seguir, quiero comunicaros que desde Enric Corbera Institute enseñamos un método que ha revolucionado el mundo, la salud emocional. La bineuromoción acompaña a las personas a desarrollar la autoconciencia y a liberarse de los patrones inconscientes que limitan su libertad emocional y afectan a su salud. Si quieres aprender este método y aplicarlo tanto a nivel personal como a nivel profesional, te dejamos el link en la descripción. Muchísimas gracias. Tienes motivos para estar preocupado o preocupada por aquello. Es importante y además tiene solución. O sea, podemos hacer cosas, ¿no? Eso ayuda mucho. Yo esto naturalmente me di cuenta de eso hace muchos años también en la práctica clínica. Mis pacientes me ayudaron mucho contándome cosas. Claro, cuando yo, sin embargo, procedía también de una psiquiatría en la que no se preguntaba. No, porque algo que siempre comentamos, ¿no? Es que el problema de preguntar es que a veces te contestan. Si tú preguntas mucho, claro. Sí, por eso, claro, por eso ni tú, ni yo, ni nadie de los que está aquí preguntamos algunas cosas. Claro, eso sí. Nos pasamos el día sin preguntar. ¿Cómo estás? Mejor que no te... Eso es, ¿no? No siempre preguntamos porque a veces nos queremos escuchar la respuesta. Y eso en la clínica, en medicina, en psicología, eso pasa permanentemente. No preguntamos por qué, porque no sabemos qué hacer con la respuesta, porque a ti, en vuestras facultades, en la mía, en la especialidad de psiquiatría, incluso no se enseña, no se explica, no se enseña a preguntar directamente. Así que no estamos formados para... preguntar es muy fácil, lo que no estamos es formados para escuchar la respuesta. Y como no estamos formados para eso, ¿qué hacemos? No preguntamos. Y cada vez que un paciente con esa historia, que sabe que que lo que le ha ocurrido tiene que ver con su sufrimiento, cada vez que sale de una consulta y no le preguntamos, le retraumatizamos. Uh-huh. Me interesa, ahondando en el tema de la historia vital, y efectivamente, en muchas ocasiones te encuentras traumas de distintos tipos, que además este tipo de trauma conlleva retraumatizaciones. Es como que hay un proceso acumulativo que sobre esa base vas acumulando diferentes experiencias, animadversiones y consecuencias negativas de muchos tipos, ¿no? Se van como acumulando por capas. ¿Tú has podido constatar que cuando, por ejemplo, mencionabas la fibromialgia, ¿no? Que aparece en un momento dado, y efectivamente hay que tener en cuenta toda la historia, fibromialgia, diferentes cuadros psicosomáticos, pero ¿has podido darte cuenta de si previamente a esa aparición, quizá el ambiente emocional, contextual, social, se ha agravado? ¿O vas a buscar directamente a la historia de antaño o primeros años y tal? O sea, ¿puedes establecer un correlato entre previo a esa aparición que haya un aumento del estrés? Un desencadenante. ¿Un desencadenante? Suele haberlo. Pero ese desencadenante es, otra vez, como decía Janet, es un segundo golpe. Ese desencadenante es una retraumatización con mucha frecuencia. Pero un estudio que hemos hecho nosotros en la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, avalado por el Comité de Ensayos Clínicos del Hospital Puerta de Hierro y a medias con el Servicio de Medicina Interna de un hospital de Madrid, hemos visto a 80 pacientes con fibromialgia, ¿no? Y los resultados eran sobrecogedores, ¿no? Estos 80 pacientes, todas ellas tenían una experiencia traumática previa, ¿no? El abuso sexual infantil en un porcentaje sobrecogedor, absolutamente sobrecogedor. Y luego en casi todos los casos, podía haber un acontecimiento desencadenante. Pero ese acontecimiento desencadenante, que es con frecuencia lo único en lo que se quedan, a veces nuestros colegas, no era... especialmente significativo. Es decir, son desencadenantes un poco de la vida cotidiana. Claro. Y nos quedamos con eso. Eso es una retraumatización. Es esa gota que colma el vaso. La gota que colma el vaso nos preocupa mucho, pero no miramos los otros millones de gotas que previamente tiene el vaso.
Esta última gota es una gota igual que los otros millones de gotas, pero solo nos preocupa esta última, ¿no? Y nos quedamos ahí, ¿no? Los pacientes no, las pacientes que eran mayoritariamente mujeres nos hacían saber, como ellas sabían que de aquel abuso sexual tan doloroso venían estos dolores. Que la medicina, por cierto, no tiene explicación. No tiene explicación clara, llevan años buscando, ¿no?, la explicación para la fibromialgia, hay muchas explicaciones. Y difícil aplicar el método científico para demostrar ese tipo de vínculos, ¿no?, entre esos eventos y... El único método que se ha podido probar y que es abrumador es epidemiología, es estadística, puramente estadística, pero eso es llamativo. Eso es ya significativo. Es significativo, llamativo, ¿no? Que cuando se compara con otras personas que no tienen este tipo de patologías, la relación, ¿no?, entre acontecimientos traumáticos en la infancia con respecto a un grupo control es... método estadístico para... muy simple, es muy simple, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Sí, eso lo hemos encontrado. Y eso cuando lo preguntas te lo encuentras. Quiero decir, el paciente no tiene... Lo que más nos dolía con frecuencia en este estudio con pacientes fibromiálgicas era que cuando se lo preguntábamos nos decían que era la primera vez que se lo preguntaban. En concreto, la evaluación sobre el abuso sexual en la infancia, que es abrumadora la frecuencia, por lo que nos decían es que era la primera vez, que ya no se lo habían contado, no se lo habían contado a su marido, no se lo habían contado a nadie, que era la primera vez que alguien se lo preguntaba. Y nunca ninguna tuvo ninguna dificultad para contarlo. En ese momento lo contaron abiertamente, algunas se marchaban llorando de la consulta, pero diciendo, no te preocupes, estoy bien. Me voy llorando, pero estoy bien, no te preocupes. Le tenía muchas ganas de comentarlo. Algunas nos decían que se habían atrevido incluso a contárselo, porque otra vez el paciente lo sabe, se habían atrevido a contárselo a alguno de los reumatólogos, neurólogos, de los colegas que le habían atendido, y que me acuerdo una que me contaba que se lo había contado a su neuróloga y que la neuróloga le dijo que tontería, ¿no?, que eso no tenía absolutamente nada que ver, que se olvidase de eso, que lo que tenía que hacer era este tipo de verbalizaciones que utilizamos en medicina y que deberíamos reflexionar, ¿no? Que eso no tiene ninguna importancia, que lo que tienes que hacer es pasar página, que supéralo, olvídate de ello, tienes que pasar página y seguir adelante. Y la paciente me decía entre lágrimas, ¿no?, si yo ya sé, la doctora tiene razón, si yo ya sé que tengo que pasar página, ya sé que tengo que olvidarlo y tengo que seguir adelante, pero esto estuvo ocurriendo durante 6 años, ¿no?, con un vecino, mis padres mirando hacia otro lado. No sé cómo se pasa página de esto. ¿Y si no se puede pasar del todo? Claro, pero ella me decía, no sé cómo se pasa página. ¿No? En este proceso terapéutico en el que comenzamos con ellas, pues lo que hicimos fue enseñarles precisamente a pasar página, que tiene mucho que ver con precisamente poder compartirlo, poder contarlo, ¿no? Si la experiencia se convierte en traumática cuando no se puede compartir. Si se puede compartir, ya no es traumático. Ese es un matiz que me parece importante, ¿no? Importante. Entonces, sí, el poder establecer esa relación me parece que es una relación de primera... Y ahí es clave la respuesta del profesional que tienes ahí. Que claro, si no que sea clave, es que es imprescindible. Que te escuche de una actitud sin juicio, eso abierta, con eso cobijo es, y que no... No, claro, o si no se retraumatiza, ¿no? Estos profesionales que explicabas tú ahora, el simple hecho de decir, vale, quizás ahora no es el espacio para que me empieces a explicar tu infancia, ¿no?, tus traumas, pero oye, tienes que trabajarlo porque te puede estar impactando, te puede estar participando en tus síntomas, o sea, trabájatelo, ¿no? O sea, una frase que son segundos, ¿no? Es lo que decíamos. Claro, no puedo ahora mismo, pero simplemente es interesante lo que me cuentas. Lo que me cuentas puede tener sentido, es interesante. Si a ti te parece además que es importante, porque es el paciente quien te lo está diciendo, ¿no? O sea, me parece interesante lo que cuentas. Lamentablemente en este momento, en este encuadre, yo soy neurólogo, cardiólogo, no tengo recursos, pero me parece muy interesante lo que cuentas. Vamos a darle alguna vuelta y vamos a pensar en la posibilidad de una derivación. Legitimar, esto es lo que llamamos legitimar el sufrimiento. Pero date cuenta lo que tenemos que empujar para cambiar, porque yo creo que es un cambio de paradigma en el sistema sanitario, ¿no? Que los profesionales, médicos, todos los profesionales del sistema sanitario entiendan, ¿no? Que no estamos fragmentados, me ha encantado cómo lo has explicado, sino que realmente, oye, somos un todo, ¿no?, interconectado, y que cuando hay expresiones en nuestro cuerpo, enfermedades, síntomas, oye, pues puede ayudar y participar en los tratamientos convencionales el hecho de que se le sume esta otra mirada de, oye, que hay un factor emocional
que puede estar teniendo un peso en todo esto, ¿no? Y que hay que atenderlo, ¿no? Tú, doctor, por tu visión, ¿crees que ya sé que los siempre todo, ¿no? Los absolutismos no sirven de nada porque nadie está en posesión de una verdad absoluta, ¿no? Pero ¿crees que la gran mayoría de veces podríamos decir que hay una enfermedad o una patología, ¿no? En nuestro cuerpo, puede haber un factor importante emocional que trabajar? A mí lo que me parece sorprendente es que se plantee simplemente... Que te pregunte esto, ¿no? Sí. Ya. Me parece sorprendente que sigamos... Claro, la pregunta tuya es el emergente de la medicina, de la psicología actual, ¿no? Como que esto puede ser objeto de duda en este momento. Sí. No, yo te lo pregunto... Ya sé, tú no tienes duda, me lo preguntas porque pero claro, es lo que se pregunta, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es el ejercicio que hay que hacer, el ejercicio intelectual que tenemos que hacer en la formación médica y en la formación psicológica y en la práctica de la psicología y la medicina, en la práctica de la ciencia de la salud, el ejercicio que tenemos que hacer nosotros mismos para fracturar eso, o sea, para decir lo emocional, que es una parte imprescindible del funcionamiento de nuestro sistema nervioso central. Lo emocional no tiene ninguna relación con la solidificación de una fractura de fémur, cosa que, por cierto, está bien demostrado que sí. O sea, que el estado emocional de la persona influye en la secreción de calcitonina, de paratormona, esto es, influye en cómo se suelda un fémur roto por un accidente de tráfico, o sea, nada psicosomático, ¿no? Por un accidente de tráfico. Bueno, pues la situación emocional, el nivel de angustia, de miedo, ¿no? Cómo la psicoprofilaxis quirúrgica disminuyó de una manera significativa las infecciones postquirúrgicas, incluso el tromboembolismo postquirúrgico, ¿no? Hacer una sesión de psicoprofilaxis quirúrgica o incluso en los casos todavía más baratos y más simples, yo lo vi hacer en el Hospital de Gante, utilizar una pequeña cantidad de una benzodiazepina, de Valium en concreto, como nombre comercial, 2 días antes de la intervención quirúrgica, ¿no? Y 2 días después de la intervención quirúrgica. Que esa es la utilidad de las benzodiazepinas, no el tratamiento de la ansiedad, que eso es un disparate. Ahí está. Eso. Claro. Las benzodiazepinas se utilizan para tratar la ansiedad, que no deberíamos, y sin embargo para estas cosas pequeñas, para utilizarlas 3 o 4 días, para eso curiosamente no se utilizan, ¿no? A mí me sorprende que la medicina siga pensando, que la psicología, que siga pensando que lo emocional se puede excluir de la ecuación y que lo que te pasa en el hígado es solo hepático. Esto me sorprende, me impresiona, ¿no? Es un cambio de paradigma que tenemos que empujar todos. Sí. A mí me gustaría ahora introducir el tema hablando de desnaturalizar determinados procesos. Tú hablas mucho de psiquiatrizar las emociones. Sí. Y como que además supongo que a veces las convenciones sociales tampoco ayudan y fácilmente caemos en catalogar determinadas emociones como que no se pueden expresar o que son negativas y por lo tanto las silenciamos o las reprimimos, mientras que otras sí que están bien vistas, ¿no? Y eso puede tener mucha relación con todo lo que estamos hablando, ¿no? Y la tendencia a decir, bueno, así tal y como te sientes ahora frente a lo que te está pasando, no deberías de sentirte así y hacemos de eso un problema cuando en realidad es algo natural. Eso es. ¿Un diagnóstico? Eso es. Pasa más a menudo de lo que nos gustaría esto, ¿no? Eso pasa permanentemente ahora mismo, ¿no? Es decir, estas cosas ocurren y yo creo que esto es un fenómeno muy, muy importante, ¿no? De lo que tiene relación con la crisis de la psiquiatría, con el que estemos hablando ahora de esto. Que esto sea motivo de conversación, yo creo que tiene que ver con que todos no, pero una parte importante de la población y de los profesionales nos damos cuenta de que quizás nos hemos pasado, ¿no? Nos estamos pasando con la psiquiatrización de emociones que son absolutamente normales. El tener miedo es absolutamente normal. El tener miedo el miedo es una emoción absolutamente normal, es una emoción sana, por una clasificación más o menos pintoresca se coloca dentro de las emociones negativas, pero yo no comparto esa división de las emociones. Es una emoción que te salva la vida cada día. El miedo, ¿no? La tristeza, la rabia, son emociones absolutamente fundamentales que han supuesto una ventaja evolutiva en la historia del ser humano. Pero ahora no se pueden manifestar. No se puede manifestar y si se manifiestan, entonces siempre hay alguno de nosotros o los medios de comunicación también, que influyen muchísimo, lógicamente, en todo esto, que lo transforman, el miedo lo transforman en ansiedad y la ansiedad lo transforman, la ansiedad es un síntoma en cualquier caso, el miedo es una emoción, la ansiedad sería un síntoma
Y la ansiedad rápidamente se convierte en un trastorno. Un síntoma se convierte en un trastorno. Y una vez que está convertido en un trastorno, ya tenemos, lo veíamos al principio, ya tenemos un protocolo que señala cuál es el tratamiento farmacológico o cuál es el tratamiento psicológico para ese trastorno, ¿no? Yo creo que ese es la gran dificultad, el pozo en el que nos ha sumido el DSM, los DSM, ¿no? El convertir síntomas, convertirlos en trastornos y con demasiada frecuencia confundir el trastorno con una enfermedad. Claro, que son cosas distintas. Una cosa es un trastorno y otra cosa es una enfermedad mental. Hablamos de trastornos mentales. Bueno, algunos tenemos incluso dificultades para aceptar el concepto de trastorno. Pero lo que tenemos muchas más dificultades es para aceptar el concepto de enfermedad mental, ¿no? Porque la enfermedad mental supone que estamos hablando de enfermedades del cerebro. Y a pesar de los intentos repetidos de la psiquiatría biológica por encontrar cerebros enfermos en la esquizofrenia, por ejemplo, la depresión, en la ansiedad, en la fobia social, en el TDAH, la realidad es que no se han encontrado. Porque realmente hablar de enfermedades en psiquiatría es un poco arriesgado. Es arriesgado. Perdón. El paciente no dice, entonces yo que padezco esquizofrenia, que lo estoy pasando tan mal, o depresión, entonces eso no es una enfermedad. No. Algunos pacientes se enfadan conmigo cuando digo eso. Yo lo lamento mucho, ¿no? Porque, el que estés sufriendo mucho, el sufrimiento es indiscutible. El sufrimiento es indiscutible, pero afortunadamente para ti, esto no es una enfermedad del cerebro. Una enfermedad del cerebro es una enfermedad de Alzheimer. Eso es una enfermedad. Claro, una enfermedad de Pick, o sea, la enfermedad de Parkinson. La diabetes es tipo 1, es una enfermedad. La tuberculosis es una enfermedad. Pero es que la esquizofrenia no. Se puede ver, como lo veíamos antiguamente en la antipsiquiatría, o se puede ver ahora, no tanto, pero de otra manera, se puede ver como un intento adaptativo, sí. Se puede ver como un intento adaptativo y eso ya es suficientemente provocador. Pero no es una enfermedad cerebral, lo cual me parece que es una muy buena noticia, claro. Muy buena noticia, porque lo que es muy mala noticia es una enfermedad de Alzheimer, una enfermedad del cerebro, pero la depresión no es una enfermedad del cerebro y eso nos permite ser muy optimistas, claro. Pero doctor, puede ser que los pacientes que se enfadan contigo, ¿no? Cuando les dices, oye, que esto o sea, no sé, la esquizofrenia, por ejemplo, o la depresión, oye, que esto no es una enfermedad de tu cerebro, que esto realmente... que podemos trabajarlo, que podemos cambiarlo, ¿no? Sí, es un sufrimiento, obviamente nadie niega que lo estás pasando fatal, esto es innegable, pero puede ser que se enfaden porque esto de algún modo les devuelve la pelota a su tejado. Sí, yo creo que sí. Sí, es exactamente por eso. También hay un autoestigma también en este tipo de diagnósticos, que eso lo ha hecho muy bien la APA con los DSM, claro, y luego lo hemos utilizado, lo hemos instrumentalizado todos para eso, ¿no? Y la población, finalmente, los pacientes, claro, también aprenden lo que le decimos nosotros, aprenden lo que transmiten los medios de comunicación, y entonces hay un cierto nivel de, a corto plazo, de tranquilización. Esto es, ya por fin han dado con lo mío. No se han enterado de lo tuyo, no han dado con lo tuyo, pero poner una etiqueta a corto plazo calma. Tranquiliza, a corto plazo tranquiliza, a medio plazo es una catástrofe, claro, pero a corto plazo eso tranquiliza y ya está. Entonces eso permite que, en cierta medida, bueno, pues también relajar algunas exigencias en una cultura ya de por sí muy exigente, que quizás esa exigencia ha tenido que ver con las manifestaciones ansiosas o depresivas o de cualquier otra naturaleza. Claro, acabas de decir algo de relajar exigencias del entorno que me parece clave. Claro. Porque yo creo que muchas personas encuentran en un diagnóstico de estas supuestas enfermedades mentales, ¿no? Encuentran la excusa perfecta para no cambiar ellos y para que su entorno cambie y se adapte su entorno a ellos y seguir de alguna manera siendo ese niño o esa niña inmadura. Eso es muy potente. Es que esto es muy clave. Sería usar es que yo lo he visto en amigas, en familia, yo lo he sufrido. Es emplear el diagnóstico como una estrategia de manipulación. Sí, exacto. O sea, yo lo he visto, por ejemplo, y quiero preguntar, y eso que te quería preguntar, ¿no? Si tú has visto esta diferencia en tus pacientes, de esos que, pues también por tu propia evolución como profesional, de cuando les dabas un diagnóstico o pues realmente, mira, tienes esto, vamos a hacer ese tratamiento farmacológico, lo que sea, ¿vale? Si has notado diferencia con otros que has dicho, mira, no, tú puedes cambiar, no tienes una enfermedad,
no te voy a dar el diagnóstico que quiere, ¿sabes? O sea, de entrada, no te vamos a medicar o vamos a intentar que no sea necesario, hacer otras dinámicas, otros recursos. Si has notado, no digo a corto plazo, pero a largo plazo, una mayor recuperación de los que de entrada no han sido diagnosticados y medicados. Eso está descrito, ¿eh? O sea, tampoco son nosotros naturalmente vale. lo hemos observado. Nosotros o sea, hay estudios sobre esto. No utilizamos el diagnóstico jamás a nuestros pacientes y les damos un informe que le leemos con ellos y jamás utilizamos un diagnóstico de SM. Jamás lo hemos utilizado. Jamás un paciente nos lo ha pedido. Y cuando no lo han pedido es porque se lo tenían que llevar al médico de atención primaria para que les diera la baja. La baja en el trabajo. Exacto. Pero nosotros jamás le damos a nuestro paciente un diagnóstico de SM. Pero cuando no dices hace nosotros... falta. Nosotros es el centro clínico en el que yo trabajo. Ah, vale. No, que quede claro, o sea, tu praxis, no la de los psicólogos y psiquiatras. Nosotros, que parecía pero en nuestro centro hay muchos todos. y muchos psicólogos. En el centro donde tú trabajas. Y esto no es algo nuestro. O sea, hay también otros muchos. Por eso te digo, cuando hablamos de psiquiatría tenemos que tener cuidado para no... Vale, mezclar. que hay diferentes tipos. Muchas formas de psiquiatría y yo puedo representar modestamente a una. O sea que no soy el único. Hay muchos psiquiatras que te dirían te van a decir exactamente lo mismo que te digo yo, ¿no? Eso está descrito. Nosotros no utilizamos el diagnóstico para nada. El diagnóstico no ayuda. El diagnóstico, otra vez, el DSM ayuda a los terapeutas, ayuda a los profesionales, no ayuda a los pacientes para nada. Los pacientes no lo quieren. Lo que nosotros hacemos lo que le damos es el diagnóstico como conocimiento vivenciado. Les damos toda la historia y que se encuentren con la respuesta a la pregunta fundamental de la psicopatología, que es el cómo hemos llegado hasta aquí. Ahí está. ¿Qué te ha pasado en tu vida para que en este momento, hace un mes, cuando empezamos el proceso de evaluación, hace un mes, consultaras por esto? Entonces, como esto que me estás contando ahora tiene mucho sentido en esta vida que me estás contando, ¿de acuerdo? Y ya está, y eso es lo que necesita el paciente, verse visto, que le veas, que le mires. Antes comentabas tú lo de que el paciente puede utilizar el diagnóstico para que los demás... No comparto entiendo muy bien lo que dices, es claro que sí, pero no comparto la idea de manipulación, a pesar de que lo decimos habitualmente. Sí. Pero la manipulación, a mi juicio, supone una actividad, es intencional, ¿no? Y yo no creo que lo haya. O sea, estas personas pueden utilizar el diagnóstico, claro, pero no manipular con ello. Utilizan el diagnóstico otra vez de una forma adaptativa. Excusarse, sí, quizá. Para defenderse. Para defenderse. Que en cualquier caso utilizan el diagnóstico para que finalmente el contexto, el próximo, les vea. Les vea. Mira, el ser humano necesita ser visto. Eso lo explicamos a los padres de los niños con estos disparates de diagnósticos recientes, ¿no? Como el trastorno bipolar infantil, el trastorno TDAH, disruptivo, ¿no? el TDAH. Que se le han dado se lo dan a cualquiera. A medio país, sí. Exacto. Con este tipo de esta agresión diagnóstica, ¿no? A los chiquitines, se lo explicamos a los padres. El ser humano necesita, por definición, necesita ser mirado, necesita, en su proceso de identificación propio, necesita ser visto, ser mirado, ser reconocido, especularmente, para ir forjando eso que después vamos a llamar identidad y más generalmente la personalidad. Necesita ser mirado. Así que mira, a un chiquitín le tienes que mirar, y o le miras por las buenas o le miras por las malas. Esto se ve, se entiende. O le miras por las buenas o le miras por las malas. Si le miras por las buenas, bien. Si no le miras por las buenas, porque no puedes mirarle. Otra vez, tener cuidado para no hacer juicios de valor con respecto a la paternidad, que ya tiene bastante, ¿no? La paternidad hoy. Si no le puedes mirar porque tienes que pagar la hipoteca, porque tienes que trabajar 14 horas diarias, porque tienes, además de las horas de trabajo, tienes 3 horas de tránsito para ir al centro de trabajo. O sea, si no puedes mirar a tu niño, el niño va a exigir que le mires, y lo va a exigir de una manera inadvertida, no voluntaria, no intencional. ¿Cómo? Presentando síntomas. Entonces el niño consigue en que le mires, consigue tu atención. ¿Cómo? Enfermando, lógicamente, sí, desde lo corporal, el cuerpo otra vez como manifestación, o desde lo conductual, psicológico. Sí, yo lo que señalaba sobre todo es quizá... Consigue que le mires. Correcto. En el caso de los niños... Así, ¿eh? Y en los adultos igual. Sí. Consigue que le mires. Esta persona que consigue finalmente un diagnóstico de depresión, hay que ver toda su historia. Si nadie se vuelve loco sin un motivo. Nadie. Total. Así que escucha su historia. Entonces vas a ver cómo en esa historia una característica de esa historia en la mayor parte de los casos es que no ha sido visto.
No ha sido visto. ¿El diagnóstico qué hace? El diagnóstico levanta una bandera. Ahí está. El diagnóstico permite, ahora me vas a mirar. Ahora me vas a mirar. Ahora me vas a mirar, por pero, las malas. Doctor, pero me vas a en mirar. tu centro clínico dices no ponemos el diagnóstico nunca pero, por ejemplo, si tú vas a un hospital público en el sistema sanitario, sí se pone el diagnóstico súper rápido. Es a lo que me refería, ¿no? Que al final, desgraciadamente, la praxis que tú haces junto a muchos más compañeros, no, yo creo que no es la mayoritaria. O sea, no creo que sea la oficial, ni mucho menos. No, yo soy un privilegiado, siempre lo reconozco eso, ¿no? Claro, yo creo que sería súper interesante, no sé si existe, un estudio, ¿no? Entre pacientes que van, por ejemplo, a tu centro donde reciben un tipo de acompañamiento en comparación a otros que van, pues quizás pues, a un hospital público, a un psiquiatra público, ¿no? Que de entrada pues ya reciben un diagnóstico de depresión con su tratamiento farmacológico, ¿no? Pues ver a largo plazo quién quizás se ha podido como recuperar o transformar, ¿no? Ese estado, esos síntomas, y quién sigue ahí en el mismo lugar, ¿no? Cientos de estudios que demuestran que pacientes esquizofrénicos no tratados a 5 años están mejor que los tratados. Imagínate, vale. Eso hay cientos de estudios. Es decir, esto no es algo que... No, quería que quedase claro esta realidad de que el diagnóstico claro. es un problema. El diagnóstico no ayuda. Quiero decir, el diagnóstico nos ayuda a nosotros en un centro de salud. Pero no al paciente. En un centro de salud mental, en cualquier comunidad, estoy seguro, el profesional que está ahí está obligado a colocar el diagnóstico, porque además es un profesional que va a estar ahí una semana o 6 meses, luego va a venir otro y otro y otro, y tienen que encontrarse con... Y eso, para lo que se creó el DSM, precisamente para eso, ¿no? Para encontrar un cierto nivel de igualdad en la comunicación entre profesionales. Para eso puede servir, pero al paciente no le ayuda. Otra vez, nosotros estamos viendo pacientes sin diagnóstico DSM y ninguno nos lo ha pedido. Ellos no tienen, lo que tienen necesidad es que les mires, que les veas. Que les veas su historia. Yo quiero poner un ejemplo, doctor, muy rápido, de lo que decía David, para ver si se entiende. Imagínate, ¿no? Bueno, es un caso real, ¿eh? De una persona que conozco a nivel personal, ¿vale? Empieza con un chico, ese chico de entrada ya le dice que le gusta la relación abierta, ¿vale? Es decir, que no, la poligamia, ¿no? Sí. Vale. Y ella, en cambio, quiere un modelo, pues, ¿vale? De solo con una persona, ¿vale? Ok, entonces empiezan, entonces esa relación, pues imagínate cómo va, ¿no? Pues mal, era obvio, porque él avisó desde el primer momento cuál era su interés, ¿no? De qué tipo de relación quería, y esa persona inicia una relación ya deseando y esperando que sea él, ¿no? Quien cambie, ¿no? Es más, ella lo decía, lo voy a enamorar tanto que va a cambiar, ¿no? O sea, ya empezó la relación desde esa premisa, ¿no? Ya, vale. Entonces, bueno, pues ella empieza a tomar una serie de decisiones, a vivir con el chico. Ella se crea unas expectativas de que el chico le va a pedir matrimonio, van a tener hijos, va a toda la historia. Total, que eso obviamente no sucede, no sucede, hasta que ella averigua pues, que él está tonteando con otras mujeres. Bueno, como él ya le había avisado, no una vez, sino varias, ¿no? Vale, entonces ella, bueno, pues hace un intento, no creo que fuese un intento real de suicidio, ¿vale? Porque realmente, bueno... hace una cosita, ¿no? Como que se lesiona un poquito, ¿vale? Entonces, bueno, pues va al hospital público, entonces ya sale de ahí con 2 diagnósticos, ansiedad y depresión, ¿vale? Entonces, medicada, le dan la baja para el trabajo, pero entonces ella usa ese diagnóstico, es a lo que él se refería, ¿no? Como para decir pues, que ha sido víctima de maltrato psicológico de su pareja, ¿vale? Claro, yo que lo viví de tan cerca todo el proceso, pensaba, pero ¿qué historia te has montado? ¿No? O sea, en el sentido de que hay unos hechos muy claros y bueno, tú has ido tomando una serie de decisiones erróneas para llegar, ¿no? Me ha gustado mucho tu expresión, ¿cómo has llegado hasta aquí, ¿no? Bueno, pues has llegado hasta aquí, evidentemente tienes tu historia, obviamente seguro tienes que sanar cosas de tu infancia, etcétera, ¿no? Esto está claro. Pero que muchas veces, o sea, a ella el diagnóstico le sirvió para quedarse en una posición pasiva de no cambio, de no tomar responsabilidad de qué he hecho yo, que me he equivocado y de qué tengo que aprender para no volver a caer en una dinámica igual que tanto me está haciendo sufrir, porque es lo que dices tú, nadie niega que esta persona está sufriendo muchísimo, está sufriendo mucho. Pero, jolines, el medicamento en sí no te va a ayudar a cambiar lo que tú tienes que cambiar para no volver a reproducir este tipo de, ¿no? de relación. Exacto. Entonces, creo que en un caso así, el diagnóstico
es súper contraproducente, porque hace que, o sea, esa persona no cambió nada, se quedó en un papel de víctima y no cambió nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿tú tienes como, lo ves así? ¿Lo ves Sí, igual? eso es exactamente así, y eso es una manera de utilizar el diagnóstico, ¿verdad? Se puede Es lo utilizar. que a tú se te puede referías, utilizar, ¿no? Sí, seguramente sobre referías todo a eso, se puede la sensación de... utilizar así, claro que sí. Bueno, se tendría el término de los beneficios secundarios Eso es, asociados al a un diagnóstico, diagnóstico, ¿no? Que de ahí tú puedes lograr que te miren como no te han mirado. Eso es. Pero para mí hay una arista negativa que es obligar a mirar a quien quizá no quiere mirarte. ¿Me explico? Es decir, Seguro, pero ese es el gran drama, esa es Claro, la tragedia. esa es la Claro. tragedia. Esa es la tragedia Esa de es la estas tragedia. personas. Esa es la tragedia. La tragedia de estas personas que a su vez tenemos que ver nosotros. Sí. Claro, que ver nosotros porque de otra forma no se ve. La tragedia de estas personas es exactamente así como tú lo cuentas, ¿no? Que es que el diagnóstico sigue siendo un recurso poco útil, porque intentan conseguir la mirada de alguien que no les va a mirar. Es lo que nosotros llamamos el bucle de la reivindicación. Son personas que están reivindicando en bucle, permanentemente reivindicando esa carencia básica, esa carencia afectiva básica que por lo que fuera no tuvieron y que conforma una parte muy importante de la población clínica, porque hay muchas personas, que la mitad de la población aproximadamente no ha tenido esa carencia afectiva, pero la mitad de la población no va a venir nunca a psicología o a psiquiatría. O sea, quienes vienen a psicología o psiquiatría son personas en mayor o menor medida con alguna carencia, con alguna herida, ¿no? Con alguna... Entonces, es verdad, van reivindicando, reivindicando. Entonces, esa carencia que no tuvieron, se la piden, esa carencia, sí, intentan rellenar esa carencia con sus padres no se lo van a dar, entonces lo intentan con el novio, con la novia, después, o antes con el trabajo, con los hijos, con los amigos, con los partidos políticos, con el Real Madrid, con el Barça, intentan rellenar esa carencia. ¿Y qué ocurre? Que siempre les sale mal. Claro. Hasta que hacen terapia, para que puedan ver que esa carencia a su vez no se va a rellenar jamás, que sus figuras parentales no le van a dar aquella mirada que ella necesitó, que legitimar ese dolor, legitimar y hacer el duelo. No seguir reivindicando, no seguir pidiendo diagnósticos, no seguir intentando que otro cambie por mí en el síndrome de la heroína. Yo voy a conseguir que este hombre cambie. Todos esos son intentos otra vez de recuperación que no funcionan. Pero mientras seguimos poniendo diagnósticos, dando tratamientos, sin legitimar esa herida, ¿no? Esa carencia, y facilitar ese duelo, eso hay que llorarlo, y llorarlo de una vez. ¿Sabes? Porque la mayoría de nuestros pacientes son personas que están haciendo esfuerzos por no hacer duelos. Duelos que seguramente son muy antiguos, ¿no? Sí, correcto. Entonces, me parece que tocamos un punto muy importante, que al final es cierto grado de aceptación de lo que ha sucedido para dejar de estar exigiendo, ¿no? Y dándote de golpes contra una pared, porque al final, bueno, quizá si lo empezamos a aceptar, luego podemos cambiar. Pero para aceptarlo, y eso es lo que a su vez nuestra cultura, la cultura actual tan exigente y tan mentirosa, no nos permite. Porque para aceptar ese dolor, por definición, tienes que hacer un duelo. O sea, para aceptar ese dolor, lo que tienes que hacer es llorarlo, dolerte, hacer un duelo. Y eso es lo que esta cultura no permite. Vivimos en una sociedad de la huida. No, todo tiene arreglo como de diferentes maneras, comprando cosas, ¿sabes? Con medicamentos. Y rápido. Rápido, exacto. Con medicamentos, con viajes a Camboya, con lo que tú quieras, comprando cosas. Factores externos, cosas externas. Eso es. Que eso es lo que la sociedad que hemos construido entre todos te propone, ¿no? Sí. Entonces no hay que llorar nada, no tienes que dolerte de nada. Tú tienes derecho a que todo el mundo te dé lo que es tuyo. Claro que tienes derecho. Lo que pasa es que no todo el mundo te lo va a querer dar. Sí que tienes derecho, claro que lo tienes. Claro, totalmente. Pasa que vas a sufrir porque el mundo no te va a dar lo que tú esperas de él, ¿no? Exacto. Entonces, como decía David, quizás lo que tenemos que aprender es a aceptar ese dolor. Aceptar ese dolor y hacer el duelo. Sí. Y es verdad que contextualmente, estamos en una sociedad que va muy deprisa, muy hedónica, y eso no ayuda para nada a pararse, a analizarse. Creo que hay una lexitimia exacerbada de que la gente no reconoce. Absolutamente. No sabe descifrar sus emociones y además creo que se descifran cuando las comunicas.
Tú eres capaz de reconocerlas cuando alguien las espeja, ¿no? Exacto. Y si eso no sucede... Pero eso ocurre en los primeros años de vida. La regulación emocional se aprende con los primeros años. En los primeros años de vida, y es la cara de mamá y de papá, o de papá y mamá. O sea, de las figuras parentales es la cara. La cara de nuestras figuras de apego, la que te permite regular las emociones y tener esa educación emocional. Saber, no te espejan, no sé, por especularidad. Cuando ves lo que es el miedo, distingues el miedo y lo legitimas, o la tristeza, o la rabia, o la envidia, o la alegría, o el amor. Todo eso lo aprendes muy, muy, muy pronto. Y si no lo aprendes, porque tus padres no han podido enseñarte, si otra vez sin hacer juicios de valor, no han podido, porque a su vez... no han sabido. No han sabido, porque a su vez tus abuelos tampoco se lo enseñaron, ni tus bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, y así acabamos en Atapuerca. Exacto. Claro que es de donde lo he visto, me lo he imaginado y lo he visto. Acabamos en Atapuerca, que es donde venimos todos, ¿no? Pues allí en las diferentes familias que se fueron diseminando por la península, pues había algunos que no supieron enseñar a sus hijos a regular las emociones, ¿no? Y luego, pues ya está, eso es un problema. La cultura actual, no occidental, porque esto no es transcultural, en otras culturas no ocurre esto, ¿no? Pero en la nuestra sí, en la nuestra las emociones, manifestar las emociones ahora mismo es de pobres. Es de pobres. La cuestión es ocultarlo absolutamente todo. No hay emociones que queden. La tristeza no se puede tolerar. La depresión sí. Este es el matiz fantástico de nuestra cultura. O sea, la depresión sí, la depresión tiene incluso algún punto cool. O sea, estoy depre. Estoy depre y como propusieron Kramer, entre otros, pues utilizar el uso cosmético de Prozac, por ejemplo, ¿no? Para estar mejor que bien, como proponía en estos autores americanos en los años 90. De la depresión sí se puede hablar ahora. Cuando yo empecé a hacer psiquiatría, para empezar, la depresión prácticamente no existía. Imagínate. No había depresiones. Imagínate. No había depresiones, y el que padecía una depresión, que eran depresiones mayores, psicóticas, no lo contaba. Ahora puedes estar depre. Pero fíjate qué matiz, puedes estar depre, pero no puedes estar triste. Curioso. El triste es insoportable. No, nadie quiere a nadie triste. Pero si estás depre, entonces ya sí, entonces ya te puedo acoger. Es el valor del diagnóstico que tú decías antes. Bueno. La persona no lo manipula, pero se encuentra con ese beneficio secundario. Se encuentra de una manera inadvertida, ¿no? Inconsciente, podríamos decir. Sí, casi por sorpresa, ¿no? Casi por sorpresa. Mira, el diagnóstico hace que ahora mis amigos. Pero puede hacer amigas, que se quiera quedar ahí, ¿no? Claro, y puede eso. hacer que se quiera quedar ahí. Es un recurso. Es como he conseguido la manera en que me hagan caso. Ya eres adicto a lo que ha pasado. Exactamente así. Y además me han explicado que esto tampoco es una cosa mía que yo pueda controlar. Es que tengo un déficit de un neurotransmisor y ya está. Entonces, no tengo ninguna responsabilidad. No puedo hacer nada. Me falta un brazo, lo siento, ¿no? Me falta la serotonina. Y entonces ya no puedo hacer nada de las pequeñas cosas que podrías hacer, ¿sabes? Y de esos muchos recursos que podemos... Hay ensayos preciosos, muy bien hechos y muy bien, que pueden demostrarte, que te demuestran, vamos, que en la mayor parte de las depresiones, que son lo que se llaman en psiquiatría la depresión leve o moderada, que es el 80% de las depresiones, el 85%, el antidepresivo tiene el mismo efecto que un placebo. O el antidepresivo tiene el mismo efecto que correr cada mañana 15 minutos. ¿Sabes? O que dejar de tomar ciertos alimentos ultraprocesados, o que dormir mejor. Dormir mejor es muchísimo más antidepresivo que cualquier antidepresivo. Que tenemos miles de recursos para tratar esta condición que llamamos depresión. Y los antidepresivos son un recurso, pero como decía, pero no son el tratamiento. Y son un recurso que nos preocupa a algunos de nosotros porque tienden a cronificarse. Una vez que hemos hecho la etiqueta, le hemos puesto el diagnóstico, el paciente a corto plazo puede encontrar un cierto beneficio. En los últimos años yo lo que me vengo encontrando y ahora mismo en la puerta del monasterio de Sant Cugat, una enfermera del hospital clínico, que no voy a decir su nombre, porque lo ha dicho, una mujer encantadora, que me ha parado para decirme que estaba muy de acuerdo con lo que estamos diciendo y que ella tenía experiencia cercana con el uso de antidepresivos y le parece que... Quiero decir que cada vez hay más personas que ya no se creen lo de la serotonina y que no están dispuestas a tomar antidepresivos toda la vida. O sea, que esto es algo que me parece también que los profesionales de la salud tenemos que
saber, ¿no? Que este es un elemento de esa crisis, que es una crisis ya de la población, la propia población. Nosotros somos mucho más lentos, los profesionales, las ciencias académicas, los modelos académicos son muy lentos. La universidad es muy lenta en cambiar sus paradigmas, ¿no? Pero la población no. Las revoluciones siempre empiezan por abajo y si no estamos atentos, la revolución la va a promocionar la población, que se dan cuenta de que seguir tomando antidepresivos, que el valor que podía tener seguir teniendo el diagnóstico ya cada vez me parece que es menos valorado, menos valioso. Muy bien. Si te parece, vamos a darle, ¿no? Hemos puesto un poco el foco en el paciente, su condición, el diagnóstico. Vamos un poco ahora al terapeuta o al psicoterapeuta, a la responsabilidad que tenemos que asumir, porque decías al inicio de nuestra charla que la técnica psicoterapéutica, bueno, tiene una importancia relativa. Lo importante aquí es sobre todo el vínculo y esa mirada. Entonces, ¿qué características debe tener, si pudiéramos enlistar algunas, el buen psicoterapeuta? También está descrito. Bien. Es decir, que todo esto está, ¿sabes? Que no es algo que se me haya ocurrido. Sí, que está en la literatura. Exacto, que no es algo que se me ha ocurrido a mí. Vamos, que lo único que hago es, porque me gusta mucho, es leer y estudiar. Todo lo que no estudié en la carrera de medicina lo estás haciendo. Me aburría. De sobras ahora. Me aburría una barbaridad. Aquellas cosas que me contaban que siempre pensé que no servían para nada y ciertamente no me sirvieron para nada, absolutamente para nada. Pero llevo eso sin parar de estudiar desde que terminé la carrera. Todo eso está descrito, está perfectamente descrito. Hay un proyecto precioso, se llama el proyecto Super Shrinks, que está de acceso libre. O sea que si los psicoterapeutas, y los psiquiatras, y los médicos, y los profesionales y la población no lo sabe, porque no quiere saberlo. Exacto. Porque ahora mismo, porque exactamente hace 30 años conseguir esta documentación podía ser más complicado, pero ahora mismo es que es un clic en Internet. Lo mismo que se buscan otras cosas, se podría buscar, ¿no? Y el proyecto se llama el proyecto Super Shrinks, que apadrina un psiquiatra que a mí me gusta mucho, que es Barry Duncan, y que te explica cuáles son las características del Super Shrink, el superloquero. ¿Qué es lo que se ha medido? ¿Qué es lo que se ha medido? Hay un autor también español que ha escrito un libro precioso, ¿no? sobre esto, sobre lo que mejorar los resultados en psicoterapia, ¿no? No me acuerdo el nombre, lamentablemente, sé que es Alberto, me acordaré. Tiene su consulta, es un psicólogo que tiene la consulta en Gijón, en Asturias. Y su libro, que es reciente, se llama eso, Mejorando los resultados en psicoterapia. Y él hace referencia a todo esto también, ¿no? Es las características de no tanto bueno o mal psicoterapeuta, sino muy simple. El psicoterapeuta que tiene buenos resultados y el psicoterapeuta que tiene peores resultados. Esto se puede medir, esto es relativamente fácil, relativamente sencillo. Y además hay una cosa curiosa, y es que todos los que estamos en este ámbito, todos conocemos perfectamente, todos sabemos, aunque no lo pongamos, no lo cuantifiquemos, todos sabemos los terapeutas que tienen mejores resultados y los que no. Todos conocemos a muchos psicoterapeutas y cuando tenemos que recomendar a alguien para nuestro hijo, nuestra pareja, nuestro amigo, no lo hacemos al azar. No le decimos, entra en Internet y busca psicólogo en tu barrio. No es cierto. Quienes estamos en esto sabemos o no. No Totalmente. Sabemos a quién le vas a... Hay algunos que son muy conocidos, que tienen muchas publicaciones, que tienen mucho tal, y a lo mejor se lo vais a recomendar a otro, porque sabemos todos. Ciertamente es un tema del que no nos gusta hablar, pero ya que estamos... Pero existe. Ya que estamos, lo decimos. Existe, sí, porque son esas cosas que son los elefantes de las habitaciones, y todo el mundo lo sabe, ¿no? Bueno, pues resulta que que vosotros habéis pensado para mandar a vuestra amiga, a vuestro amigo, es un terapeuta o una terapeuta que tiene mejores resultados que otros. Se puede medir, eso es muy fácil de medir, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Qué es lo que llevan haciendo años muchos profesionales, ¿no? Pues medir, simplemente es muy simple medir. ¿Qué es lo que hace copiar? Que es lo que he hecho toda mi vida. Observar, imitar. Observar y copiar. Toda mi vida he hecho eso desde que era estudiante de medicina, ¿no? ¿Cuál era el modelo? No me interesaba lo que contaba aquel profesor, me interesaba cómo lo contaba. Cómo lo contaba y cómo se movía y cómo hacía y cómo era él viendo a los pacientes, ¿no?
Eso lo he hecho toda la vida, he sido siempre muy copión, ¿no? Bueno, por lo que han hecho estos estudios es copiar. ¿Qué es lo que hace el terapeuta que tiene buenos resultados? Si hay 10 o 12 tips, decís ahora a los jóvenes, ¿no? Sí. Ahí está perfectamente descrito y eso además va cambiando porque eso tampoco se puede. Otro de los errores que cometemos en el ámbito académico es que una vez que decimos una cosa, lo decimos 20 años seguidos. No, espérate. Claro, tú me dices, ¿cuándo has notado tu cambio? No sé, ayer. Claro. Cambié, sí, ayer o anteayer. Claro. Cada semana tengo que ir a dar clase a la universidad y cada semana reviso el PowerPoint, ¿no? Y yo creo que no he dado 2 veces clases la misma. Iguales, ¿no? 2 veces la misma clase no la he dado jamás. Muchos ¿no? catedráticos sí. Es posible. Y emplean los mismos chistes. O sea, yo no he utilizado la misma presentación, no la he utilizado jamás por puro disfrute, porque a mí me gusta el investigar y el seguir. En resumen, el proyecto Super Shrinks. Lo buscáis en internet, lo veis y os van a dar. Hay muchísimos trabajos traducidos al castellano, muchísimos más en inglés, pero que lo tenéis. O sea, se sabe cuál es el terapeuta que tiene mejores resultados. Y una de las características de este terapeuta es, por ejemplo, el autocuidado del terapeuta, ¿no? Una de las características es, desde luego, la capacidad de vincularse, la capacidad de mirar, la capacidad de escuchar, cosas que se saben también desde Carl Rogers, muy antiguas, o sea, ¿sabes? La cosas mirada que más se humanista, saben, ¿no? Esa mirada, ¿no? Esa mirada que el sistema sanitario actual complica mucho, porque a su vez la tecnología del sistema sanitario, por ejemplo, te obliga a los médicos de atención primaria y a todos los demás y a los psiquiatras es estar preguntándole al paciente mientras están tecleando no miran. No están mirándole a la cara al paciente, ¿no? Teniendo en cuenta que en psiquiatría un porcentaje altísimo, yo diría que todos, pero no quiero exagerar, ¿no? Porque luego me vais a regañar por exagerado, pero un porcentaje alto de nuestros pacientes, una de sus características es que han sido poco mirados, poco reconocidos, cuando van a su profesional, médico psicólogo, y se encuentran con que tampoco les mira porque está tecleando mientras. Entonces dime, sí. ¿Y tu padre? Sí. ¿Y tu madre? Y más por la noche, más por la mañana, pero están mirando en ordenador. ¿Cómo se sienten? Claro. ¿Cómo se siente el paciente? Abandonado igual. Abandonado. ¿Qué no has visto? Exacto. Ya está. Con lo cual eso es un ejemplo de retraumatización. Entonces luego decimos, claro, es que el paciente no se fía de mí, el paciente no confía, el paciente no hace lo que yo le digo. Y claro, es importante que el paciente tenga confianza en el terapeuta. Yo no tengo ninguna duda. Es importante que nuestros hijos tengan confianza en sus padres, pero la confianza no se transmite genéticamente. Es decir, claro, como la mentira, no es genética. Entonces, la confianza te la ganas. La confianza no viene de fábrica. La confianza te la ganas. Entonces, tú no puedes decir que tu paciente no se fía de ti. Lo puedes decir, claro que lo puedes decir, pero dale una vuelta a eso, porque a lo mejor estamos haciendo cosas que hacen que el paciente no se fíe, ¿no? Y el paciente, a mí me ayudó mucho también aprendiendo cosas de diferentes fuentes. A mí me ayudó mucho ver a mis pacientes y a aumentar la perspectiva. Me ayudó mucho el Corte Inglés. Fíjate, el Corte Inglés, con un eslogan publicitario que decía: el cliente siempre tiene razón. Es verdad. Por eso lo apliqué a mi paciente. El paciente siempre tiene razón. Sí, lo que ocurre es que a lo mejor su razón no coincide con la mía. Esto es, a lo mejor yo no entiendo su razón. Entonces, el esforzarme a mirar al paciente en psiquiatría como el Corte Inglés a sus clientes, a mí me ayudó, pensando que tenía razón y que si yo no lo entendía, el problema era mío. Si yo no entendía su delirio, si no entendía la instrumentalidad de su delirio, si no entendía su tristeza, si no entendía su anedonia, su angustia, si no entendía que no pudiera comer, el problema era mío. No lo entendía yo, pero él o ella se estaban explicando fantásticamente. Cuando empecé a pensar eso, que tenía razón, y que el Corte Inglés tenía razón también, eso me ayudó porque me colocó en otra posición distinta a la puramente académica. ¿Sabes? Sí, sí. Doctor, ahora que has mencionado la genética, quería preguntarte por... O sea, he escuchado en una de tus charlas que decías que nuestra historia empieza cuando nuestros padres se conocieron, ¿no? Sí. Y bueno, me encanta esta manera así poética de decirlo. Bueno, según nuestra visión y trabajo, y te quiero preguntar por la tuya, es que obviamente pues, esas experiencias traumáticas, emocionales, o esos estreses cronificados en las vidas, ¿no? No solo de nuestros padres, sino quizás de nuestros abuelos también, Sí. o bisabuelos, pero en definitiva, esas experiencias, esas
interpretaciones que le dieron a esos sufrimientos, ¿no? A esos dolores, que de alguna manera esa información, ya sea, ¿no? Pues, no sé, haciendo referencia al inconsciente familiar de Jung, por ejemplo, ¿no? Pero como que esa información realmente la heredamos, o sea, es como que la tenemos, ¿no? De alguna manera en nuestra psique, ¿no? Y que esto puede influenciar en la manera que tenemos de vivir y de interpretar o de experimentar lo que nos sucede en nuestra vida actual, ¿no? ¿Tienes esta mirada? Sin duda, yo creo que eso seguro. Seguro el trauma en concreto que tú señalas, el trauma se transmite transgeneracionalmente y ahí es difícil separar lo que pueda ser genético, y hay estudios que lo plantean, esa vulnerabilidad, y también, pero que también es difícil de separarlo de lo puramente aprendido. Claro, ¿qué ocurre? Lo cual esa es una mezcla, es la mezcla entre lo genético y la vulnerabilidad y las posibilidades que definen los genes y luego el desarrollo o no de esos genes que ocurren dentro del marco de la epigenética. Entonces, sí, eso es cierto. Puede haber esas experiencias traumáticas que se transmiten de padres a hijos, pueden estar ligadas a alguna forma de cambio genético. Seguro. Lo que ocurre es que también a Eric Kandel le dieron el premio Nobel el año 2000 por explicar maravillosamente bien cómo una psicoterapia bien hecha, decía él siempre, una psicoterapia bien hecha modifica el material nuclear, el material genético de la célula. O sea, Totalmente. que la psicoterapia también modifica. La psicoterapia como las experiencias aprendidas, esto es como la experiencia de cada día, ¿no? Modifica el material genético de la célula, y una psicoterapia bien hecha se transmite también de padres a hijos. Esto es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante porque podemos decir que hay dolores o traumas que se van transmitiendo de generación en generación hasta que alguien, ¿no? A través de una psicoterapia bien hecha o de aprender o de alguna manera que transforma esa información, ¿no? Podríamos decir. Sí, podemos decir y debemos decir. Pero puede ser que falten como muchos más estudios en relación a esto, a la epigenética, de cómo se transmiten más incluso percepciones o creencias, ¿no? Formas, sí. Yo creo que falta, ¿no? más estudios sobre esto. La cuestión de los estudios científicos es que tú sabes que depende de cómo se hagan, pueden demostrarte diferentes cosas, ¿no? Y depende luego de cómo se publiquen. Yo creo que hay muchos estudios, muchos estudios sobre. Estoy recordando ahora un libro fantástico, ¿no? De Jay Joseph, uno de los autores que más ha trabajado para desmontar el mito de la genética en psiquiatría, por ejemplo. Hay cientos de estudios también, ¿no? que explican bien lo que es genético y lo que no es tan genético. O sea, que lo explican. Lo que ocurre es que, como siempre, lo que se publica dentro de este marco del cientificismo, lo que se publica es una parte de esos estudios. Claro, yo te pregunto, cuando yo he hecho búsquedas, ¿no? En la literatura científica publicada, claro, me salen sobre todo estudios con ratones, ¿sabes? Eso es fantástico. Eso es fantástico. ¿Sabes? Eso es fantástico. Pero no, es como que creo que al menos de lo publicado falta como más literatura en este sentido. Hay muchísima. Hay un texto también publicado y traducido al castellano, se llama La biología de la creencia. Ah, sí, sí, explica muy bien muchas cosas, pero también traducido al castellano está el de Jay Joseph, que os digo, sobre el mito de la genética. Hay muchísimos. Hacen una revisión. Hacen una revisión, ¿no? muy interesante. Hay un autor, un psiquiatra, que él es gallego, pero que toda su vida profesional ha estado desarrollada aquí en Barcelona, ¿no? Que es Jorge Luis Tizón, que también es un autor que ha escrito mucho sobre este tema. Estoy citando simplemente fuentes cercanas y fuentes traducidas al castellano que sean de fácil acceso, ¿no? Yo creo que hay suficientes estudios. Lo que ocurre es que los estudios científicos, una vez más, yo te podría abrumar con miles de estudios que tengo aquí en el portátil, vamos. Pero algunos que se publican en el Journal of American Medical Association, que se publican en las mismas revistas científicas que se utilizan en la otra ciencia, o sea, que son tan científicos, unos se publican y otros no, simplemente. Unos se difunden y otros no. Según el interés. Según que exactamente. ¿no? Intereses económicos, ¿no? O de cualquier naturaleza. Vale. De intereses, seguramente, o a veces por desconocimiento, en otras ocasiones por vaguería. Sí, de los seres humanos somos así también. Tendemos a acomodarnos, ¿no? Y no lo hago como
como un juicio de valor, mucho menos como un insulto, ¿no? Bueno, estamos acomodados, estamos bien en esto, tenemos ya este conocimiento y este modelo, este conocimiento científico, lo doy como modelo científico y ya me quedo con esto. Esto es humano, yo no lo entiendo perfectamente. No lo comparto a título personal, me aburre. A mí me aburre estar pensando siempre lo mismo, ¿no? Me aburre. Pero eso es una cosa mía. Pero yo entiendo perfectamente que, bueno, una vez que llegas, terminas el modelo cognitivo-conductual, el modelo biofarmacológico, el modelo serotoninérgico, son modelos tan bonitos que me quedo con ellos y ya está, ¿no? Claro. Y lo otro, que fatiga, como dicen en Andalucía. Ir a pensar qué le pasó a tu abuela, ahora, ¿no? Qué fatiga pensar qué le pasó a tu abuela, ¿no? Y qué fatiga ponerme yo ahora, además, qué fatiga ponerme yo ahora a descubrir la historia de tu familia. O a leer cosas sobre otros autores, ¿no? Que cuestionan esto que yo estoy con lo bonito que es. Con lo bonito y con el poco tiempo que tenemos, ¿no? Porque es verdad que la gente tiene poco tiempo. Tengo poco tiempo, tengo un par de horas para estar en las redes y otras 2 horas para mirar televisión, así que tengo poco tiempo. Me voy a poner ahora a estudiar el Journal of. Correcto. No está dentro de mi prioridad, ¿no? Qué aburrimiento, ¿no? Sí, con lo que tengo me vale. Sí. Con lo que tengo me vale. O sea, para la consulta, para la cátedra, para tal, con lo que tengo me sirve. Voy tirando, está bien. Así que no, yo lo entiendo eso, lo entiendo. No lo comparto, pero lo entiendo perfectamente, ¿no? Los seres humanos somos así. Quería volver un poco al eslogan del Corte Inglés. El cliente siempre tiene la razón. Siempre tiene razón. Y porque me parece interesante el saber cómo... te pregunto a ti, se conjuga o lo conjugas con el hecho de muchas veces cuestionar la narrativa que tiene el cliente acerca de las conjeturas que él ha extraído acerca de las cosas que le han pasado y por qué le han pasado, porque el cerebro funciona así, trata de encontrar las respuestas a los asuntos que le perturban, ¿no? Eso es. Y muchas veces esa narrativa es errada en tanto no le favorece una resolución o no le supone una respuesta adaptativa, ¿no? Entonces, siempre tiene razón, pero tengo que modificar esa narrativa. Entonces, ¿cómo se conjugan ambas acciones? ¿O cómo las conjugas tú en concreto? Esa es la psicoterapia. Ese es el objetivo de la psicoterapia siempre es ofrecer al paciente otra narrativa. Uh-huh. Claro, la suya, la que él tiene, es una que se ha construido desde que sus padres se conocen, ¿no? Si quieres, un o abuelos. O abuelos desde Atapuerca. Se viene construyendo. Sí, es exactamente así. Nuestra cultura viene tejiéndose desde la cima de los huesos, ¿no? En Burgos. Y, bueno, el paciente tiene una narrativa y esa narrativa le hace sufrir. ¿De acuerdo? En este momento, su narrativa de cómo está en la vida y cómo está en relación con lo que le rodea, le hace sufrir. La psicoterapia consiste en ofrecerle... Y tiene razón. Lo que quiero decir es que tiene razón. O sea, que no tiene ningún sentido que nosotros le digamos, tú lo que tienes que hacer es pasa página, olvídate, eso no es así. Eso tiene razón en su sentir. Claro, tiene razón porque es su razón. O sea, en los argumentos, su cerebro lo ha ido organizando y lo ha ido organizando de una manera defensiva. Para poder defenderse en aquellos primeros años que fueron difíciles de su vida, fue haciendo unas conexiones neuronales, unas conexiones neuroendocrinas, neuroinmunitarias, fue haciendo unas conexiones que fueron adaptativas en aquel momento le sirvieron, y lo que ocurre es que a lo mejor 20 o 30 años después ya no, pero él sigue con esas porque no tiene otras. No tiene otras, son las que aprendió, que luego además a lo largo de toda su vida pues, ha ido utilizando. Y le han salido mal, como este caso que tú me contabas de esta chiquilla que se empareja con... Salen mal, es verdad, porque están construidas a base de eso, de conexiones neurológicas. Recordad cómo es el sistema nervioso del recién nacido, cómo nos construimos en la relación. Nos construimos en la relación y nos construimos en la cara de mamá y papá, con la mirada de mamá y papá. Bueno, pues con esos mimbres vas haciendo el cesto de tu vida. ¿De acuerdo? Ya está, ya años más tarde, eso te ha servido y entonces no necesitas ni psiquiatría. Te pasan cosas, pero eres capaz de hacerte cargo de las experiencias traumáticas porque tienes recursos para ello, pero en otros casos no. La cuestión en psicoterapia sería cambiar esa narrativa. Entonces, ahora ya no tienes... Desconfiar de los demás te sirvió cuando eras pequeño porque el ambiente familiar era como era, así que la desconfianza era adaptativa en aquel momento. La paranoia que tienes ahora ya no es adaptativa, porque ahora ya no estás en casa con papá y mamá no te regaña, no te pega, papá no te
¿sabes? Entonces ahora no. Pero él o ella siguen reaccionando. La narrativa es que el mundo es abrumador, es difícil, es persecutorio y yo me tengo que defender permanentemente, entonces no puedo establecer vinculaciones estables con los demás. La mejor manera de que no te abandonen es no vincularte. Entonces ya no me vinculo, no me comprometo, porque... Bueno, esa es tu narrativa. Ahora vamos a hacer otra narrativa en la que puedas ver que esto que te está pasando ahora tiene que ver con aquello aprendido y que aquello aprendido, estoy hablando en términos de conexiones neuronales, aquello se puede desconectar y se puede reaprender. Y eso es lo que vamos a hacer en psicoterapia, ofrecerte otra narrativa. Aquello a lo mejor lo que tenemos que hacer es llorarlo. Porque otra vez, lo que nos encontramos en la consulta, a mí me parece que es con muchísimas frecuencias personas que están huyendo de duelos. Están permanentemente haciendo huidas para no llorar lo que hay que llorar. Y que eso ya está en Macbeth, eso es de Shakespeare, ¿no? Lo que no se puede llorar se expresa en fibromialgia. Digo fibromialgia como metáfora, es verdad. Sí. Se expresa con fibromialgia como anorexia nerviosa, como depresión o como adicción a drogas, ¿no? Un paciente me enseñó hace muchísimos años, ¿no? Cuando hablábamos con un drogodependiente, un adicto, un chaval con 22 años, ¿no? Adicto a heroína o opiáceos, que estaba siendo tratado por diferentes dispositivos. Yo tuve oportunidad de verle una vez y me dijo, te lo voy a explicar antes de nada, ¿sabes? Que no me vengas. Para mí lo de la droga para mí no es un problema, que quede claro, ¿no? Yo me callo y le digo, sigue contándome, ¿no? Porque todo el mundo ve que yo me pincho con heroína, toda la cosa es que me deje de pinchar la heroína porque la heroína es un problema, todo el mundo me dice lo mismo, la heroína es un problema, mira que no, a ver si te enteras. A ver si tú me entiendes. A ver si te enteras, antes de que sigamos hablando, a ver si te enteras. La heroína para mí nunca ha sido un problema, la heroína es la solución. La heroína ha sido la solución, gracias a la heroína yo he sobrevivido. ¿Vale? La heroína jamás ha sido un problema para mí, era y sigue siendo la solución. Ahora si quieres te cuento cuál es el problema. Y dije, claro que quiero, cuéntame. Y entonces me cuenta su historia. Entonces una vez que me cuenta su historia, entiendes perfectamente cuál era el problema y entiendes perfectamente el lugar de la heroína y cómo la heroína es la solución. Tú hablabas antes de respuestas adaptativos. Exactamente, la heroína es la solución. El problema era otro. Bueno. Claro, y para salir de ese problema, lo único que yo puedo hacer, con los recursos que tengo, que son pocos, claro, porque de todo eso de alexitimia, de emoción, de expresar todo eso no sé nada. No, absolutamente nada. La única manera que tengo de salir de aquel problema es con la heroína, que por cierto la inventa el laboratorio Bayer y le llama heroína Bayer, los del Bayer Leverkusen, que ha entrenado Xabi Alonso hasta hace poco, un equipo de fútbol, que el laboratorio fabrica la aspirina, inventa la heroína, le llama heroína porque lo primero que dicen es que es un opiáceo que no produce dependencia y que va a ser, por lo tanto, la sustancia que va a salvar a todos los adictos a la morfina, porque la heroína no genera ningún tipo de dependencia. Ese es el eslogan de Bayer y recomienda la heroína, y tengo anuncios preciosos que así lo demuestran, recomienda la heroína para tratar la tos de los niños, el resfriado de los niños. Y ves fotos y grabados de niños y niñas delante de una mesa con un bote de jarabe de heroína Bayer. Sí, ellos lo promocionan hace aproximadamente 100 años, 1920. Promocionan la heroína para el tratamiento de la tos y del resfriado infantil. ¿Sabes? Entonces, en resumen, la heroína, y estos son anuncios de como los de Corte Inglés, ¿no? Que están en internet también. O sea, tú buscas ahora en internet jarabe de heroína Bayer y entonces te aparecen los anuncios publicitarios de la heroína Bayer para tratar el resfriado. La heroína para este paciente era su solución, no era el problema. Entonces, la cuestión es, vamos a ver cómo podemos ayudarte ahora a trabajar sobre ese problema para que no necesites estas soluciones. Claro, puedes encontrar otras estrategias más adaptativas. Exacto. Me ha parecido como muy relevante. Me gusta mucho lo de que al final las eventualidades que suceden a edades tempranas, todas esas estrategias ahí son adaptativas. O sea, el carácter que conformas allí te va bien para sobrellevar el dolor que pasa. El tema es que ese traje a medida, que esa medida para el niño lo sigue llevando el adulto y ahí le aprieta sobremanera, ¿no? Es decir, has conformado un carácter, una personalidad que has mantenido durante demasiado tiempo. Y
y la forma en que eres ahora debe ser cuestionada. De hecho, bueno, y que aquí casi me estoy poniendo un poco filosófico, pero me parece que cuando la persona realmente, aunque no sea consciente de ello, tiene la necesidad de cambiar su forma de ser, su personalidad, me parece que ahí es cuando aparecen más fricciones con su mundo contextual, es cuando aparecen más problemas, ¿no? Como si realmente esos problemas fueran un reflejo de su necesidad de cambio. Eso es. Me ha encantado la imagen, te lo voy a copiar. La imagen del traje me parece preciosa, ¿no? Es exactamente así. O sea, este traje en aquel momento te servía, pero es un traje de 3, 4, 5, 6, 7 años. Ahora tienes 30, ya te quedas estrecho. Este traje ya no te vale, pero es un traje hecho a medida, claro, exactamente a medida, ¿no? Entonces, en un momento concreto te das cuenta, esta persona se da cuenta de que ese traje ya no le sirve. Se da cuenta y además, si no se da cuenta él, se lo hacen ver. El entorno se lo hace ver, que ese traje... Pero tampoco tiene otro. El gran problema es que no tiene otro traje. Ni tiene tampoco, la mayor parte de las veces, recursos para ir a una sastrería. Claro. No puede encontrar otro traje. Nadie le dice cuáles son los trajes que puede, otro traje, ¿no? Que puede otra manera de vestirse. Y cuando él espontáneamente, eso te lo escuchaba decir a ti también, no hace mucho, en uno de los podcasts que he visto vuestros, ¿no? Cuando cuando él entonces decide cambiarse de traje y hace una terapia, por ejemplo, una terapia bien hecha, y decide cambiarse de traje, empieza a probarse otros trajes, curiosamente su entorno le mira mal, porque su entorno a su vez está acostumbrado a verle con el traje, con ese traje, ¿no? Y cambiar el traje, siempre decimos, claro, que la psicoterapia duele y que la psicoterapia mueve el sistema y que los cambios en nuestro paciente llevan aparejados con mucha frecuencia también la necesidad de hacer duelos por parte del sistema familiar. Pero es como que cambias tu rol en su sistema y dejas también de cumplir ciertas expectativas o necesidades de tu entorno. Es un sistema, eso formamos parte. Decía otra vez que lo de ver órgano aislado resulta en ocasiones muy, muy, muy limitado, ¿no? Teniendo en cuenta que es que ni siquiera el individuo en su totalidad podría ser para nosotros objeto de estudio, sino es el individuo inmerso en ese entorno, ¿no? Y en psicoterapia esto es muy importante, ¿no? El contar con el sistema. Yo no hago terapia de familia porque no sé hacerlo, pero sí que hago en todo caso terapia con la familia. Quiero decir que siempre incluimos al sistema en la familia, y una de las cosas que hacemos es que nuestro consultante, que nuestro paciente entienda que su sistema proteste con sus cambios. Su pareja primero, sus hijos y luego la familia ampliada protesta con los cambios. Claro que protesta. Que se prepare para lo que va a venir. Claro, tiene sentido, pero cualquier sistema es un motor. Es un motor de explosión, un motor de vehículo, de un coche, que le quitas un tornillo, bueno, pues el motor finalmente va a protestar porque ese motor necesita ese tornillo. O sea, cualquier cambio que nosotros hagamos en un sistema va a traer consecuencias. La familia protesta, claro que protesta, es completamente normal. Algunos terapeutas se ponen muy nerviosos. Es que la familia boicotea. Claro, hombre, ¿cómo no lo va a boicotear? Claro, lleva toda su vida conociendo a esta persona con este traje y ahora de repente cambia de traje y además se pone un traje de vaya usted a saber qué, ¿sabes? Sí, que no nos gusta. Exactamente, se pone un traje que no tiene nada que ver con la historia familiar o con los valores familiares. Entonces, el sistema, eso es completamente normal, el sistema protesta, es completamente normal, ¿no? Qué bueno. Doctor, se nos acaba el tiempo. Espera, yo quiero sacar un tema que para mí es muy relevante antes de ir terminando, por favor. Y es el tema del inconsciente, ¿vale? Para nosotros, el inconsciente entendido como un ente que tiene agenda propia, ¿no? Es decir, en psicología podemos entender, ¿no?, que el inconsciente, por una parte, ¿no?, son procesos automatizados que tenemos que... Pues cuando conducimos, por ejemplo, pues que no estamos prestando la conciencia a todos esos procesos que pasan ahí, ¿no? Pero para nosotros el inconsciente tiene un poder muy importante en liderar muchas de las experiencias o decisiones que vamos tomando durante nuestra vida, que conscientemente nos decimos unas justificaciones, nos damos un relato propio de hago esto por este motivo, ¿no? Pero que hay unos motivos más subyacentes que normalmente, sobre todo, se han ido construyendo o heredando, o los hemos heredado hablado, o los hemos... De la historia. Las dos cosas, ¿no? Desde nuestra infancia, etcétera, ¿no? Y que son como unos mandatos inconscientes que son claves, pero que pues no somos conscientes de la importancia que tienen. Entonces,
nosotros uno de los empeños que hemos hecho y muchos esfuerzos durante años y seguimos en ello para aportarlo justamente a la literatura científica es un método, ¿no?, donde intentamos interaccionar con esos contenidos inconscientes que nosotros consideramos que son claves, ¿no? Según nuestra visión, pensamos que son clave, pero también sabemos que, ahora hablo en general, la psicoterapia, los mecanismos que ha tenido a la hora de acceder al inconsciente, pues quizás no han sido muy eficientes o pues estaría bien que hubiese más, ¿no? Entonces, te quería preguntar, uno, si tú también crees que el inconsciente tiene esta importancia, y dos, si crees que hemos de evolucionar en cómo nos podemos aproximar más a esa información inconsciente. Yo tengo un sesgo profesional, formativo, que he comentado al principio. Es que mi primera aproximación a la psicoterapia fue al psicoanálisis, con lo cual, si bien dejé enseguida la práctica de la técnica psicoanalítica, sin embargo, sigo teniendo claramente alguna manera de ver, de entender el aparato psíquico humano en el que las tópicas freudianas me sirven. Y una de ellas, desde luego, es el inconsciente. Yo sé que esto ahora no es demasiado correcto políticamente hablando en el ámbito académico, pero también hemos venido a esto. Así que sí, me consta que se le puede llamar de diferentes maneras, pero me parece difícil negar la existencia de algo parecido al inconsciente, que yo creo es lo que tú vas. Me parece que sí, en nuestro modelo terapéutico, en todo caso, nos resulta útil entender exactamente ese conjunto, ¿no? Conjunto de pulsiones, de instintos, de defensas, de necesidades desconocidas por lo consciente, y que a mí me parece que esa es una de las importantes limitaciones del psicoanálisis, la falta de eficiencia, y por eso dejo el psicoanálisis y me voy a la psicoterapia breve. Exactamente, y ahora trabajamos, precisamente por eso, porque me parece que el psicoanálisis como técnica terapéutica es el colmo de la ineficiencia. Yo creo que hay pocas cosas que sean... No sé si será eficaz o no lo sé, posiblemente sí. En mi caso, de luego, en mi experiencia como paciente de psicoanálisis, no lo fue, y lo recuerdo como pude aguantar como 10 meses con dificultad. Hombre, pues ya aguantaste mucho. Aguanté mucho. Yo no hubiera aguantado tanto. 2 veces por semana, pero es que esto era el año 76, 75, claro. 76, aguantábamos. Porque no había alternativa, básicamente. Había más resiliencia. Hubiera excedido las breves y te vas al segundo mes. Teníamos una tolerancia a la frustración. Teníamos una tolerancia a la frustración enorme. Yo era de los que menos, porque dentro de la promoción que empezamos a estudiar psicoanálisis, yo fui el único que se marchó, que lo dejó, ¿no? El resto continuó su formación para ser psicoanalistas ortodoxos, y tengo contacto con alguno de ellos, ¿no? Yo lo dejé, yo ya era rebelde entonces, pero porque me parecía muy no sé si eficaz, pero eficiente, nada, absolutamente nada eficiente. Así que sí, me parece que cualquier forma de intervención que intente entender, desbloquear, explorar, explorar los contenidos inconscientes, y ahora llámale, otros colegas le van a llamar de otra manera. Pero en cualquier caso, al final, ese es un elemento constitutivo de cualquier forma de psicoterapia, ¿eh? Que puedes llamar de otra manera, pero al final es eso, es explorar ese conjunto de elementos, ¿no? De conocimiento, lo sabido impensado, que decíamos antes. Lo sabido impensado está ahí, en esa instancia, ¿no? En ese inconsciente, ¿no? Y acceder a ello, yo creo que es una tarea importante. Me parece que además es una tarea, personalmente creo que es muy atractivo desde el punto de vista intelectual, que a mí me ayuda mucho más eso que intentar hacer solo modificación de conducta. Pero que quede claro que esto es algo absolutamente personal y que respeto también absolutamente todos los modelos. Otras maneras, faltaría Totalmente. Más. Pero yo lo comparto que eso es una necesidad. Me parece que es una necesidad, y que luego nuestro modelo terapéutico es uno de los ejes del modelo. Vamos a cerrar con una última pregunta. No quiero cerrar. 3 horas. Vale. Acerca de las perspectivas de futuro, así por terminar en líneas esperanzadoras. ¿Cómo ves el futuro de la psiquiatría y la psicología aquí en España? ¿Cómo lo ves? Yo tiendo a ser muy optimista para todo. Entonces, el futuro yo lo veo con muchas posibilidades, soy muy optimista. A mí lo que me resulta
Como detalle, para entender mi optimismo, es, por ejemplo, que hoy estoy aquí con 2 profesionales muy jóvenes. Es decir, nosotros, mi generación, no tiene ya nada que decir. O sea, yo estoy en el límite y sorprendido de que Tienes gente mucho joven, que decir. Estoy sorprendido de que gente joven le parezca que tengo algo que decir, pero yo estoy claramente y estoy encantado de estar en retirada. El testigo lo tomáis vosotros y que gente tan joven como vosotros esté interesada en esto y esté preocupada en esto, yo creo que es lo mejor para el futuro. Yo, ya está, yo dentro de poco me quedaré mudo y voluntariamente, además. Por favor. Con suerte, voluntariamente, ya está, me retiraré. Pero me alegra mucho el que haya mi experiencia en estos últimos años con mis alumnos. Esto me ha ayudado mucho a superar mi crisis profesional con respecto a la psiquiatría. Me han ayudado mucho mis alumnos. Yo tenía estos problemas con la psiquiatría académica, y luego iba a dar clase a mis alumnetes jóvenes, claro, y eso me daba mucha paz y mucha energía, ¿no? El ver que había gente joven que le parecía que lo que nosotros contábamos tenía valor, que era distinto a lo que le contaban en la universidad. Ya está, y yo no voy a criticar jamás a la universidad, he sido parte de ella durante mucho tiempo, pero o no lo voy a criticar hoy, a lo mejor en otro momento, pero ahora ya no, que estamos acabando. Seguro que la criticas. No dejamos de creer. Sí, seguro, a lo mejor sí. A lo mejor sí tiene también un poquito de crítica, pero no, pero bueno, que me parece que yo veo ahora yo veo muy buen futuro. Me parece que la humanidad siempre se ha ido resolviendo sus crisis. Se ha ido apañando, ¿no? Exacto. Un problema adaptativo. Esto, en todo caso, tiene que ver con ciclos del conocimiento. Yo, la ventaja que tiene tener muchos años y no estar demasiado mal de la cabeza es que tengo memoria, ¿no? Tengo buena memoria y entonces he ido... Y además me gusta mucho leer, me gusta mucho la historia, leo mucha historia y la historia de la humanidad siempre es así, ¿sabes? Va dando ciclos. El ciclo de la psiquiatría biológica, que es fundamentalmente de la que podemos tener alguna crítica, el ciclo de la psiquiatría biológica se ha terminado. Sin dramas. No me gustaría hacer de esto una tragedia. Es un ciclo, como se terminaron la aplicación de sanguijuelas o las sangrías o los choques de insulina o las lobotomías o el electroshock. Es decir, ha habido muchas cosas del conocimiento científico que han sido abandonados, que se hacían en su momento y luego dejaron de hacerse y no ha pasado nada, ¿no? Pues en la concepción de esta psiquiatría biológica que pretende entender una prueba, un marcador biológico que vaya a resolver, pues yo creo que eso se está terminando. Ha sido bonito mientras duró, más o menos bonito, ha durado y como a lo largo de la historia es un ciclo de conocimiento que se termina para que aparezca otro, y ese es en el que estáis los jóvenes ahora mismo y una parte importante de la población, quejándose de esto y pidiéndonos a todos que, como siempre, pues que dejemos de aplicar sanguijuelas. O hacer sangrías. Exacto. Y la última, lo prometo. Tu propósito, es decir, todo esto que estás haciendo, compartiendo tu visión, ¿qué propósito te mueve? ¿Qué es lo que te mueve? Te voy a decir la verdad, como todo, sí. ¿no? Hacer felices a mis hijos, que llevan años, que es una prioridad, sin duda, ¿no? A mi mujer y a mis hijos que llevan años diciendo, papá, tú eres un youtuber. Papá, sal a hablar, sal por a favor. hablar, porque claro, que muchas de estas porque cosas, admiran, claro, ellos... Bueno, nos admiramos mutuamente, ¿no? Y pues la mayor es psicóloga, el pequeño es médico, los dos del centro son artistas y hablamos mucho en casa, desayunamos mucho juntos, comemos, cenamos, llevamos muchas horas, toda la familia, todos juntos, ¿no? Y bueno, pues ellos se ríen con algunas de las cosas que yo digo, llevan años diciendo, papá, eso tienes que tener un canal de YouTube, estas cosas tienes que decirlas, y yo llevo años diciendo que no. Y entonces finalmente uno de mis hijos, Ignacio, dijo, pues ahora lo vas a decir, por las buenas o por las malas, porque voy a sacar alguna de tus conferencias y lo voy a poner en el canal. Te van a mirar por las buenas o por las malas. Ahora te van a mirar, tú no quieres hacerlo, te van a mirar por las malas. Y entonces abrió una cuenta en Instagram y ya está. Y entonces empezó a sacar cosas mías que yo he estado diciendo en diferentes conferencias. Así que en este momento, para ser sincero, absolutamente sincero, el propósito de empezar a decir todo esto ha sido... alegrarle el día a mi hijo Ignacio.
Pues yo Me encanta la razón. le quiero agradecer a tu hijo Ignacio, por favor, transmítele de mi parte. Ignacio, tenías razón. Transmítele de mi parte a Ignacio que es un crack tu hijo, por favor. Y si quiere venir aquí, está invitado, de verdad. Está invitado porque no tengo ninguna duda de que él te haya animado a expresar esto, es que tu hijo, sin lugar a duda, ha heredado tu visión, tu criterio. Y Yo estoy muy está más que invitado aquí, tu hijo, de si eso, quiere venir. Con los 4, lo mío y lo de su madre, ¿no? Que es un personaje. Y pues él está sufriendo mucho porque en este momento está volviendo de Irak. Ha estado grabando un documental para una televisión alemana, un documental sobre Siria. Y porque hace cosas de estas. Y entonces hoy precisamente estaba, porque él inicialmente tenía previsto estar aquí con nosotros. Sí. Pues dile que está invitado. Pero, está invitado a que nos explique su experiencia, su visión, porque que te haya obligado, y lo bendigo, a hacer lo que estás haciendo, así, es que es una persona con mucho criterio. Fue así. Y ahora, bueno, pues ya está. Yo ahora en todo caso estoy encantado, muy agradecido, muy sorprendido, francamente sorprendido y muy agradecido de que pues a gente como vosotros, ¿no? Que tenéis ya este bagaje también, ¿no? Profesional, pues que os parezca que un ancianete tiene algo interesante que decir, pues estoy encantado, claro. Es que creo que esta sociedad dejaría de estar tan enferma si escuchamos más a los sabios y no tanto a la gente joven. Justamente creo que hay que escuchar más al sabio. Y... Yo te agradezco mucho lo de sabio. Te lo agradezco mucho. Hombre, ya solo por años de estudio, y por recorrido, ya, vamos, yo me quito el sombrero, vamos, solo faltaría. A mí los sabios me parecen mis hijos, que son muy pequeños, y he aprendido mucho de ellos, de mis hijos y de mi mujer, que también es más joven que yo, y he aprendido, ellos me siguen enseñando cada día, casi todo lo que digo aquí lo he aprendido con ellos. Pues qué afortunado. Doctor Marín, gracias. Ha sido un placer. Qué bueno lo que cuentas de tu familia, porque quizás ese es el mayor de los éxitos. Y ha sido un enorme placer esta charla y estamos encantadísimos. Y volverás, aunque no quieras, volverás. Igualmente, os lo agradezco de todo corazón. Gracias. De todo corazón. Muchísimas gracias. Desde Enrique Orbera Institute enseñamos un método que está revolucionando el mundo de la salud emocional. La bioneuromoción acompaña a las personas a desarrollar una mayor autoconciencia y a liberarlas de patrones inconscientes que están limitando su libertad emocional y afectando a su salud. Si quieres aprender este método y aplicarlo a nivel personal o a nivel profesional, te dejamos el link en la descripción.